Bueno, sé que algunos pensaron que subiría este video el día de ayer, pero surgieron algunos imprevistos que me impidieron subirlo a tiempo. Para cuando me di cuenta que tenía que subir el video ya era muy tarde y decidí mejor irme a dormir para publicarlo al día siguiente, y bueno, eso es lo que pasó. Por cierto, este es el último video de este fic. Puesto que su creador al parecer lo abandonó, o por lo menos eso fue lo que yo entendí, sin nada más que decir, vamos donde lo dejamos. Un hombre vestido con un traje de héroe negro y gris, con botones enormes que imitaban cabezas de tornillos, se agachaba frenéticamente por callejones y corría, aparentemente para salvar su vida. Usó los taladros de metal que tenía en lugar de manos para excavar túneles en las paredes de los edificios abandonados. Para tomar un respiro, se ocultó silenciosamente en la oscuridad del edificio. Estaba tan seguro de haber perdido a sus perseguidores. Drillbit, dijo una voz desde las sombras con veneno. El héroe, ahora conocido como Drillbit, se estremeció y miró frenéticamente a su alrededor en busca de la fuente. Has corrido bastante lejos. Conocía esa voz. Pertenecía al misterioso agente enmascarado del Departamento de Defensa de los Héroes. Los héroes que terminan en el estrecho de Midoriya entran silenciosamente y aceptan su castigo. Este hombre era el fantasma, la pesadilla que vino a por ellos desde las sombras y los atrajo por la fuerza. Si crees que voy a dejar que ese lunático me quite mi don voluntariamente. Las manos del taladro del héroe giraban rápidamente. Entonces piénsalo de nuevo. Trabajé duro, pasé años entrenando mi don. Me niego a perderlo. Estoy seguro de que a tu esposa le alegraría que perdieras tu don. La voz del cazador habló desde la oscuridad. ¿Qué dijiste la última vez que la venciste?, preguntó con sarcasmo. Si alguna vez le hablas de esto a alguien, te haré un agujero enorme. Qué apropiado para el héroe tunelador. Drillbit, cállate. No sabes nada, gritó Drillbit. Sabemos mucho. Tenemos pruebas suficientes para enterrarte a ti y a tu carrera de héroe. Una figura alta con una máscara negra que lo cubría todo menos su cabello desordenado y su boca sonriente surgió de la oscuridad. Última oportunidad para venir sin hacer ruido. Nunca. El héroe se negó. Esperaba que dijeras eso. El agente enmascarado se lamió los labios con avidez. Voy a disfrutar esto. Que te vaya, monstruo enmascarado. Drillbit cargó contra él y los dos se ensarzaron. La pelea no duró mucho. Bastaba con un corte en el cuerpo del héroe y se acabó. Drillbit, como muchos, no tenía ni idea de cuál era realmente el don del agente enmascarado. De haberlo sabido entonces, podría haber sido un poco que patético. Stan disfrazado escupió mientras miraba la forma paralizada de esta lamentable excusa de héroe. Por lo que he visto, que te quiten el don parece causar mucho dolor a las víctimas cuanto más tiempo se aplica ese guantelete. Sacó su teléfono y contactó a su jefe. Espero que incluso más justo, para ti, cerdo, dijo Stan con tono sombrío mientras introducía las coordenadas. Apenas lo hizo, un portal se abrió tras el profesional caído. El cazador de héroes lo pateó bruscamente contra la puerta de disformidad y desapareció entre las sombras que llamaba hogar. Hola Drillbit, su mirada ansiosa del héroe recorrió una oficina desolada. Desde su posición en el suelo, vio a Izuku Midoriya mirándolo fijamente, apoyado en el escritorio que tenía detrás. Espero que mi socio no haya sido demasiado duro contigo, habló con sarcasmo, con los brazos en alto. Podría dar un montón de razones para explicar por qué estás aquí, pero la verdad es que no estoy de humor, así que iré al grano. Se acercó al hombre que pronto perdería su don, se inclinó sobre él y le sujetó la cara con su guantelete del infinito. Espera. Por favor, espera. Suplicó Drillbit y empezó a gritar mientras le drenaban su don con fuerza. Sus apéndices, parecidos a taladros, se redujeron lentamente a manos humanas normales. Izuku dejó su cuerpo inconsciente tendido en el suelo como un muñeco de trapo desechado. Miró su mano derecha desnuda y simplemente robó. En un instante, la carne y los huesos se convirtieron en un taladro de metal que comenzó a girar rápidamente con solo un pensamiento. Me pregunto. Una idea cruzó por su cabeza. Izuku volvió a la normalidad y repitió el proceso, esta vez añadiendo algo más. Taladro y agigantificación. En un instante, su mano se transformó en un taladro aún más grande, casi absurdamente grande. El nuevo apéndice casi hizo un agujero en el techo. ¡Wow! Rápidamente lo guardó todo de nuevo en la piedra del alma para evitar destruir su oficina en la ciudad. Vale, no vuelvas a intentar eso fuera de la sala de entrenamiento, se prometió el adolescente. Entonces recordó al héroe paralizado, inconsciente y ahora sin don, que yacía en medio. Que alguien venga a buscar la basura, gritó. La puerta se abrió y uno de los altos robots titán entró, agachando la cabeza para poder pasar por la puerta. La máquina agarró el cuerpo del exhéroe por la pierna y lo sacó a rastras. Izuku entonces vio al detective parado afuera. Supongo que es mi próxima cita. El chico le indicó al caballero mayor que entrara. Buenas noches, dijo el hombre cortésmente mientras entraba en la oficina y se presentaba. Me llamo detective Naomasa. Mucho gusto. Lo conozco, pero creo que nunca nos conocimos como es debido, ¿verdad? Izuku lo saludó y se sentó en su escritorio. Una vez lo hicimos, añadió el detective. En realidad, era Emiko Toga haciéndose pasar por mí, corrigió Izuku. Disculpen el engaño, por cierto. Se disculpó con una sonrisa incómoda. No pasa nada. Naomasa apretó el puño. No estaba bien. Si hubieran sido lo suficientemente inteligentes entonces y no hubieran subestimado a Midoriya, tal vez todo esto se habría evitado. Ya pasó. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Izuku. Bueno, con lo bien que manejaste el incidente, decía Saikai. Esperaba que pudieras ayudarnos a atrapar a la Liga de Villanos. Si alguien sabía qué hacía el grupo o dónde se escondían, ese era un exmiembro. ¿El poder de Midoriya podría derrotarlos fácilmente sin? Seamos francos, detective. Izuku juntó las manos. En realidad, no debería involucrarme en casos como estos. ¿Verdad? Naomasa usó en secreto su don, el detector de mentiras, para averiguar todo lo que pudiera mientras estuviera allí, en presencia del verdadero Midoriya. Pero entonces, ¿por qué te involucraste en el caso de Nicteye? El problema de las balas que borran el don no solo representaba una amenaza para los héroes, sino para toda la sociedad. Bueno, no para Izuku, por supuesto. Esas balas no le habrían afectado, ya que su genética no tenía ningún factor de don. Le pedí al primer ministro que levantara brevemente la restricción usando mi guantelete del infinito para involucrarme en conflictos entre héroes y villanos. ¿Verdad? El don del detective confirmó la honestidad de las palabras de Midoriya. Me encantaría ayudarte a atrapar a Shigaraki y a su grupo. Continuó. Mentira. Así que, por alguna razón, no quería atraparlos, concluyó Naomasa. Pero al menos debes tener alguna idea de dónde están. ¿Alguna pista que nos indique la dirección correcta? No tengo ni la más mínima idea de la ubicación de la Liga de Villanos, dijo Izuku mirándolo directamente a los ojos. ¿Verdad / mentira? La respuesta contradictoria que le dio su don le dijo a Naomasa una cosa. Que Midoriya no sabía dónde estaba la Liga, pero tenía una idea de dónde podrían estar. ¿Por qué no querría encontrarlos? ¿Qué ganaba exactamente dejando que la Liga de Villanos continuara con las verdaderas preguntas que lo atormentaban?
Intentar averiguar qué tramaba Midoriya era como librar una batalla perdida. Bueno, gracias por su tiempo, director Midoriya. Parecía una pérdida de tiempo después de todo. El detective estaba a punto de levantarse e irse bruscamente, pero la leve risa de Izuku lo detuvo. No te vayas todavía. Has venido hasta aquí. ¿Qué más tienes?, le preguntó el adolescente con una sonrisa. Disculpa. Ahora Naomasa estaba aún más confundida. Algo que siempre parecía ocurrir cuando este chico estaba involucrado. Mira, no tenemos que hablar como oficiales. Muéstrame algo y quizás te dé mi consejo sincero como persona común y corriente, y si decides seguirlo bien, es cosa tuya. Izuku le guiñó un ojo. En algún momento de mi vida fui un consultor y estratega a sueldo muy astuto. Ya veo. Naomasa también sonrió. Parecía que era lo mejor que podría obtener de él. Avistaron a Kurohiri en las montañas cerca de Yaku. Dijo Naomasa mientras sacaba un bolígrafo y una pequeña libreta. ¿Solo?, preguntó el adolescente. Sí. Respondió. Múltiples avistamientos, en múltiples lugares, preguntó Izuku y el agente asintió. ¿Patrón? Aleatorio. Añadió Naomasa. Aparentemente. Izuku se recostó en su silla, contemplando este giro de los acontecimientos. Recuerdo que Kurohiri nunca se separaba de Shigaraki a menos que se lo ordenara. Probablemente esté buscando algo, o a alguien, dijo, dando a entender que podía hacer lo que quisiera con esa información. Entiendo que la fe probablemente tenía otros aliados. ¿Algo más?, preguntó Izuku. Nada que requiera tu atención inmediata. Naomasa hizo una pausa. De hecho, hay una cosa. El hombre sacó su teléfono y buscó algo. Hay un caso que ha estado causando frustración a algunos héroes y policías últimamente. Le entregó el teléfono a Mido, quien le dijo que era un video. Lo reprodujo y observó cómo se desarrollaba la escena. ¿Un villano que publica videos de sus crímenes en línea? Eso es absurdo. Izuku rió entre dientes. ¿Cómo es que nadie lo ha atrapado todavía? Bueno, para empezar, este tipo, el gentil criminal, es muy escurridizo, explicó el detective. Segundo, ningún héroe de alto rango aceptará el caso. Ese maldito sistema de clasificación competitivo, dijo Izuku en voz baja. Tantos problemas se habrían solucionado si les importara más hacer lo correcto que su estúpido e inútil rango, murmuró para sí mismo. Además, ese hombre nunca se queda con lo que roba. Terminó Naomasa. Lo devuelve. El hombre sintió. Bueno, entonces creo que este caso es bastante sencillo. ¿Cómo?, preguntó el detective. Claramente solo hace esto para llamar la atención. Sus acciones gritan. Fíjense en mí. Mírenme. Izuku se habría reído si no fuera tan patético. De todas formas, no parece peligroso. Cometerá un desliz tarde o temprano y entonces podrás atraparlo a él y a su compañero. ¿Su compañero? Naomasa arqueó una ceja ante esa deducción. Obviamente, alguien está operando la cámara. Izuku se encogió de hombros. Solo haz que un héroe o un oficial de bajo nivel vigile este caso de criminal gentil y todo debería estar bien, aconsejó. De todas formas, ni siquiera parece peligroso. Bueno. Gracias por tu aportación. El detective Naomasa cerró su bloc de notas y se levantó. De nada. Izuku también se levantó para acompañarlo a la salida. Fue un placer conocerte. Si alguna vez necesita algo, no duden en pasar por la oficina cuando quiera. El detective sintió y salió de la habitación sin decir nada más. Unos ojos verdes lo observaron marcharse hasta que pasó la puerta. Naomasa atravesó la sede del Departamento de Recursos Humanos. Observó en silencio a los diversos empleados, entremezclados con drones robóticos que se encargaban de la seguridad, el mantenimiento y las tareas domésticas. Midoriya contrató a muchos individuos sin peculiaridades. No discriminó a quienes no tenían peculiaridades y no conseguían trabajo a pesar de sus cualificaciones debido a prejuicios, una prioridad absoluta al contratar personal para el edificio. Esta decisión le dio a Midoriya aún más publicidad positiva y engrosó la creciente lista de personas que simpatizaban con su causa. El detective nunca había conocido al verdadero Izuku Midoriya en persona hasta ahora. Basándose en su primera impresión al conocer al chico en privado, pensó que no era tan malo. Odiaba lo que le hizo a su amigo Toshinori, pero Midoriya parecía muy agradable, se atrevería a decir incluso un poco encantador, no estaba seguro de si todo era una actuación o quizás real. Su peculiaridad solo le decía si la gente decía la verdad, no si fingían ser alguien que no eran. Fue entonces cuando recordó algo que Toshinori le había dicho sobre Midoriya: solo es un chico que adquirió demasiado poder. Un chico de lo más bajo de la sociedad que soñaba con llegar a la cima. No puedo culparlo por eso. Dada la tentación, probablemente yo habría acabado igual. Al menos en eso estaba de acuerdo. Midoriya no era una mala persona, y después de lo que le hizo al símbolo de la paz, aún no había cometido ningún delito. Que él supiera. Quizás todo lo que hizo fue bueno después de todo. Naomasa pensó al pasar junto al robot alto que arrastraba al héroe inconsciente por el vestíbulo hasta la entrada principal. De vuelta en su oficina, Izuku repasaba algunos informes que dejó pendientes cuando Guillotine atrapó a Drillbit. Hacía tiempo que no había un héroe indigno. Habían estado enmendándose desde que Izuku asumió su puesto de autoridad y puso como ejemplo a MT Lady, Ubaba Damenate. Drillbit requería investigación, pero lo que finalmente selló su destino fue que su propia esposa lo delatara. Su teléfono personal sonó, interrumpiendo su trabajo de nuevo. El hospital, Izuku esperaba que fueran buenas noticias. Hola, respondió. Director Midoriya. Un médico al otro lado de la línea lo saludó. Me dijo que lo llamara en cuanto la joven Eri estuviera estable. ¿Entonces está bien?, preguntó Izuku. Ah, sí. Solo fue un caso de uso excesivo de un don, explicó el doctor. Estaré allí en un momento. Colgó. Sin esperar más, Izuku abandonó su trabajo en el escritorio y abrió un portal al hospital. En otro lugar en la agencia Nicteye se estaba celebrando un pequeño servicio para el héroe caído. No fue un gran evento. Entre los asistentes se encontraban sus compañeros Antipeder, Bubegel y su único interno Mirio Togata. Ryukyu, Rocklock y algunos otros héroes que participaron en la redada también aparecieron, junto con Tamaki y Nejire, quienes vinieron a apoyar a su amigo durante la trágica pérdida de su mentor. Sorprendentemente, Midoriya no apareció. No tenía una razón real para estar allí, pero muchos aún esperaban que al menos hiciera una aparición considerando su papel en la operación. Hao apareció en su lugar. Después de que los compañeros dijeran algunas cosas sobre Nicteye, Mirio se levantó y pronunció su propio panegírico. Aizawa observó a Iida desde el otro lado de la habitación. Nezu se lo había dicho después de que descifró el mensaje de que Iida estaba trabajando en una trampa desde dentro del departamento de Midoriya. En lugar de pensar que el joven se estaba poniendo en grave peligro de nuevo, optó por analizarlo racionalmente. Por lo que el público sabía sobre Midoriya y sus aprendices de héroe, estos tenían libertad para abandonar su programa en cualquier momento. Así que el hecho de que Iida pudiera irse si la situación se ponía demasiado tensa le daba la oportunidad de usar la información privilegiada para limitar el poder de Midoriya. Iida lo miró a los ojos y luego a Todoroki y Uraraka, diciéndole en silencio que no se acercara ni le hablara, ya que no se podía confiar en ellos. Aizawa sintió discretamente, entendiendo.
Mientras se comunicaban en silencio, Ciempiés y Chica Burbuja trajeron a Mirio Togata para tener una conversación privada. Esto es para ti, dijo el héroe insecto mientras le entregaba un celular rojo a Mirio. Gracias, pero ya tengo uno, dijo el adolescente rubio agradecido. Hace unas 2 semanas, Sir Nick Telle recibió esto en un paquete, explicó Ciempiés. No había nombre, remitente ni mensaje. El teléfono no tiene información, es irrastreable y solo se conecta con otro teléfono. Creo que sabes quién es. Ajmek, dijo Mirio. Así que así planeaban mantenerse en contacto. Sí, confirmó Chica Burbuja. Introduces una contraseña numérica específica y te conectará con Ajmek. Creo que sabes la contraseña que eligió el señor. Mirio miró a su alrededor, observando toda la mercancía de antiguos héroes número 1 que había en la oficina del señor. La fecha del debut de Ajmek. Respondió. Correcto. Creemos que el señor Nick Telle habría querido que tuvieras esto. Le dijo Ciempiés. Habría confiado plenamente en ti para mantenerte en contacto con Ajmek y contarle lo que pasa por aquí. Puedes contar conmigo. Dijo Mirio con entusiasmo. Un timbre lo sorprendió a los 3. Miraron el teléfono rojo, pero no venía de allí. Oh, es mío. El estudiante rubio sacó su teléfono normal del bolsillo. Hola, no es un buen momento. Disculpe, este es el hospital este. Solicitó que le avisaran cuando la niña Eri despertara. El doctor habló. Oh, gracias. Voy para allá ahora. Mirio se alegró de recibir más buenas noticias en un día como este. No pasa nada. El director Midoriya ya está aquí visitándola, dijo el doctor antes de colgar. ¿Qué? Lemillón hizo una pausa, preocupado. Sus pensamientos volvieron a la visión futura de Siria como todo dependía de Eri por alguna razón. De acuerdo. Gracias. Realmente necesitaba estar allí ahora. 00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 akk 1 voz suave que la llamaba por su nombre. La voz creó calidez en el mundo frío y oscuro. Una voz suave que la llamaba por su nombre. La voz creó calidez en el mundo frío y oscuro. De repente, la luz finalmente entró en el mundo. Eri finalmente abrió los ojos para ver al peliverde Izuku Midoriya sentado a los pies de su cama con una sonrisa amistosa. Buenos días, Eri. Bueno, técnicamente es por la tarde, pero eso no importa, dijo con ligera diversión. ¿Necesitas algo? ¿Una almohada más mullida? ¿Un vaso de agua? Preguntó Izuku con cierta torpeza, no acostumbrado a cuidar a alguien en una cama de hospital. Agua, susurró Eri con voz ronca. Sentía la garganta seca. Toma. Izuku le entregó un vaso con suavidad y ella bebió un sorbo. Sus ojos rubí se posaron en el guantelete que sostenía el vaso. Él notó su mirada. Es bonito, ¿verdad? La saludó con el vaso mientras volvía a colocarlo sobre la mesa y luego le ofreció su dispositivo para que lo viera mejor. Debo disculparme contigo, Eri, dijo Izuku en voz baja. La primera vez que nos vimos. Podría haberte salvado de ese hombre. Debería haber ignorado la ley y he hecho lo que mi instinto me decía que era lo correcto, y por eso lo siento de verdad. Hizo una reverencia. Yo no te dije la verdad. Eri recordó cómo no fue honesta con él cuando él se lo pidió ese día. Sí, mentiste. Se estremeció ante las palabras de Izuku, esperando ser regañada. Mentiste porque tenías miedo. No hay nada malo en tener miedo, Eri. No estoy enojado contigo por eso. De hecho, no estoy enojado contigo en absoluto. Solo me alivia que estés bien. Le sonrió y extendió la mano hacia ella. Esta chica, a pesar de su miedo, en medio de una batalla de héroes y villanos, tuvo el coraje de extenderle la mano. Una de las cosas más valientes que Izuku había visto jamás. Ahora bien, sé que debes tener hambre, Eri. Cambió de tema. Lo que quieras, dilo y lo tendrás. Izuku estaba completamente preparado para conceder cualquier pedido de comida descabellado que una niña pudiera desear. ¿Manzanas?, preguntó Eri tímidamente. El director del Departamento de Recursos Humanos casi se desmaya ante una petición tan simple y sencilla. Tus deseos son órdenes. Izuku creó un pequeño portal junto a la cama, junto a sus rodillas, fuera de la vista de la niña. Observa con atención. Era una pequeña broma que a veces le hacía a Uraraka y que siempre la hacía reír. Metió la mano en el portal que conducía directamente a la tienda de comida, una manzana. Tada. La sacó, fingiendo que era un truco de magia. Los ojos de Eri se abrieron de par en par y las comisuras de sus labios se curvaron por un instante, casi esbozando una sonrisa, pero sin éxito. Aquí tienes. También tomó un cuchillo y un plato a través del portal de teletransporte, pelando rápidamente la fruta y cortándola en trozos pequeños para que una niña comiera. ¿Te gustan las manzanas, Eri? Sí. Eri extendió la mano y cogió un trozo. Dudó un momento antes de darle un mordisco. Izuku le sonrió por haber comido. Comió unos cuantos trozos más antes de finalmente preguntarle lo que le rondaba la cabeza. ¿Qué le pasó a Chisaki? Si todavía estuviera ahí fuera, probablemente no lo haría. No tienes que volver a preocuparte por Overhaul. Izuku rió entre dientes. Parece que se metió en problemas con la Liga de Villanos y no volverá a hacerte daño ni a ti ni a nadie. Los medios de comunicación difundieron la historia de que Tomura Shigaraki lo mató. Todo lo que encontraron en el lugar del ataque y un poco de cenizas que ya se dispersaban. La policía llegó a la conclusión obvia, nunca supo qué le pasó realmente ni a manos de quien murió, y así lo quería Izuku. No lo entiendo. Eri lo miró con curiosidad. Se ha ido, Eri. Se ha ido para siempre, dijo con firmeza. Ella finalmente comprendió que estaba muerto y rompió a llorar. No pasa nada, la consoló Izuku, colocándole una mano suave en la espalda. Todo estará bien ahora. Izuku tenía algo de experiencia consolando a niños tristes de las veces que los visitaba bajo su cuidado. La mayoría de las veces solo necesitaban un abrazo. Eri dejó de llorar lentamente y extendió la mano para agarrar su mano cubierta por el guantelete en busca de calor, pero se apartó al sentir el frío metal. Es perfectamente seguro, dijo Izuku, mostrándole su dispositivo atado al brazo. Eri lo miró con asombro, extendiendo la mano para tocarlo de nuevo, lo cual él permitió. Esto es lo que me da todos esos poderes especiales, ¿viste, Eri? Sonrió mientras recogía el corazón de la manzana con la piedra de la realidad y lo dejaba caer en su plato. Tú también tienes un poder especial, ¿verdad? Es una maldición. Eri apartó la mirada con tristeza. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Izuku con preocupación. Dijo que era una maldición. Que era mala. Que solo él podía usarla. La niña parecía estar al borde de las lágrimas de nuevo, recordando todas las cosas crueles que Overhaul le había dicho. Debería haberlo matado un par de veces más, pensó el adolescente. ¿Sabes quién era Kaichisaki? Era un abusador. Empezó. Los abusadores son personas horribles que hacen lo que sea para sentirse más fuertes, pero en realidad son débiles y están asustados. Chisaki estaba el hombre suplicó que pusieran fin a su sufrimiento una y otra vez en sus últimos momentos. Y tu poder no es una maldición. Eso fue solo una mentira. Pero, yo hice. Eri se atragantó. Mi papá, desaparecer.
Eso hizo que Izuku se detuviera. Rápidamente se dio cuenta de lo que probablemente había sucedido. Basándose en lo que había visto hacer su don, si se aplicaba lo suficiente a un individuo, probablemente podría retrocederlo a un punto antes de que existiera. Cuando su don no supiera cómo controlarlo o desactivarlo. Su padre probablemente intentó ayudarla como cualquier padre sensato lo haría y luego, ¡puf! Izuku suspiró con tristeza mientras su mente visualizaba el escenario. Se sentó en la cama junto a Eri, colocando su mano más grande sobre la de ella. No fue tu culpa, Eri. Nadie puede responsabilizar a un niño por algo. Sus lágrimas comenzaron a disminuir. Déjame mostrarte algo. Izuku se levantó de la cama y se acercó a la ventana, abriéndola. Ese poder que usé para derribar a Overhaul. El rayo que usé vino de un don. Activó ese don y lo usó para crear oscuras nubes de tormenta en la distancia sobre la ciudad. Este don puede usarse para hacer cosas terribles si quiero. Hizo que lloviera, chispas negras danzando entre sus dedos. Sin embargo, también puedo usar este don para hacer esto. Izuku detuvo la lluvia, separó las nubes y creó un arcoíris gigante que se arqueaba sobre los edificios. ¿Este poder parece una maldición?, preguntó con una sonrisa juguetona. Eri dejó de llorar, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida y asombrada. Desde fuera de la habitación del hospital, una figura observaba su interacción. Mirio observaba a Midoriya con curiosidad y asombro. No pudo evitar preguntarse qué tramaba el antiguo villano conocido como Apoteosis. ¿Por qué parecía tan apegado a Eri? ¿Cuál era el objetivo final que aún no había descubierto? Mirio deseó una vez más que Sir siguiera vivo, ya que era mucho mejor resolviendo este tipo de acertijos. Lo que sí sabía era que tenía que usar ese teléfono rojo y contactar con Ajimik lo antes posible. Cuéntale lo que pasó y lo que su antiguo compañero vio en el futuro. Quizás podrían evitarlo. Quizás el futuro no estaba escrito en piedra. Izuku suspiró mientras salía de su limusina. Miró hacia la entrada de la UA. Con la amenaza que le hizo al director después de la caída de Ajimik, honestamente nunca esperó tener que volver aquí nunca más. Izuku se sorprendió de que siquiera estuvieran teniendo un festival cultural. Pensó que lo había cancelado por la amenaza que aún representaba la Liga de Villanos. Esa rata debe haber movido algunos hilos para conseguir esto. Pensó Izuku mientras se ponía las gafas de sol. ¿Por qué estaba haciendo esto otra vez? Miró hacia atrás en el asiento del auto para ver a Eri con un vestido de niña rojo y blanco. Así es. Ese tonto rubio de Mirio Togata pensó que esto sería AG el otro día, después de explicarle a Eri cómo las peculiaridades no eran una maldición y le mostró una demostración. El héroe Lemillón decidió entrar y hacer su presentación. Eri parecía complacida de ver que la persona que casi muere tratando de salvarla estaba a salvo, pero aún no había mostrado una verdadera. Mirio también estaba contento de que ella estuviera a salvo. Tras saludarla, el pobre ingenuo intentó hacer sonreír a la joven. Dijo que todos querían verla sana y salva de nuevo. Para sorpresa de Izuku y Togata, descubrieron que Eri había olvidado cómo sonreír. Izuku no le guardaba rencor a Mirio, de hecho, lo consideraba admirable y heroico. Sin embargo, su idea de llevar a Eri al Festival Cultural de UA para animarla le devolvió parte de la infancia que perdió gracias a Chisaki, aunque con la mejor intención, fue un error. Simplemente sacaron a Eri de un entorno horrible, no creía que rodearla de más gente en la que Izuku sabía que no podía confiar del todo, fuera tan buena idea. Por desgracia, esa mirada en su rostro cuando Mirio le explicó todas las cosas geniales que habría en el festival, era algo que el usuario del guantelete no podía negar. Unas cuantas llamadas después, Midoriya y Eri obtuvieron permiso para asistir a petición de Mirio. Izuku también se aseguró de conseguir permiso para algunos invitados adicionales. No quería tener que asistir solo a aquello. De acuerdo, Eri. Ya llegamos. Izuku le ofreció la mano. Eri la tomó y lo siguió en silencio hasta la entrada de la escuela. Otra limusina se detuvo y salió Chako, alias Ángel, vestida con una camisa blanca de manga larga, remangada, zapatos y zapatos negros. Perdón por la tardanza. Se disculpó. Uraraka quería almorzar con sus padres ese día, pero también quería ir con Izuku y Eri más tarde. Algo sobre saludar a sus amigos. De hecho, llegas justo a tiempo. Izuku se alegró de haber llegado. Todoroki no tenía amigos en la UA y quería pasar tiempo entrenando con Dabi, para disgusto del pirómano. Y Ida también quería entrenar en la nueva cinta de correr que Meyatsume diseñó y construyó para él, así que también en la base. Hola, debe ser Eri. Uraraka sonrió a la niña que se escondía tras la pierna del chico de pelo verde. Es un poco tímida, supuso Izuku. Es muy buena amiga mía, Eri, no te hará daño. Hola, tartamudeó Eri, dando un paso valiente para alejarse de él. Encantada de conocerte también. Puedes llamarme Ochako. Luego dirigió su atención al chico mayor. Sabes que no tenías que vestirte tan formal. A diferencia de Izuku, la chica de pelo castaño vestía de forma informal. Me gusta el traje, respondió encogiéndose de hombros. Ven aquí. Uraraka entró directamente en su espacio personal y se desabrochó la corbata mal hecha, aflojando el botón superior antes de tirarla al asiento trasero de la limusina. Eri observó toda la interacción con curiosidad. Incluso una chica tan joven como ella se preguntaba si eran algo más que amigos. Ahí te. Ejem. El sonido de alguien carraspeando los interrumpió. Los tres se giraron para ver a Sota y Saba de pie en la entrada con los héroes profesionales Hound Dog y Ectoplasm detrás de él. Si ya terminaron, podemos realizar el control de seguridad. Por supuesto, adelante. Izuku lo miró con la misma indiferencia. Ectoplasm se acercó al grupo con un detector de metales de mano. Los examinó a los tres. ¿Buscando armas? Arqueó una ceja al oír eso. ¡Qué ridículo! Como si fuera A. Tengo el arma más poderosa del mundo atada a mi brazo izquierdo. Se rió entre dientes de UA por sus métodos excesivamente cautelosos. Hablando de eso. Vamos a pedirte que nos dejes eso, gruñó Hound Dog, señalando su guantelete. Izuku dio unos pasos peligrosos hacia el imponente héroe. Aizawa casi se quita la bufanda de captura ante el aura intimidante que desprendía Midoriya. Claro, dijo Izuku finalmente, con una sonrisa amistosa. Uraraka y los tres profesores abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, mientras buscaba su guantelete infinito como si fuera a quitárselo. Oh, espera, se detuvo. ¿También quieres que te dé los códigos secretos de acceso de mi base principal, o quizás el sistema de apagado de baja potencia? Izuku habló con el mayor sarcasmo. Ser realista, le dio una palmada burlona a Hound Dog en el brazo al pasar junto al héroe bestial. Eri lo siguió rápidamente, queriendo estar cerca de él. Uraraka les dedicó a sus antiguos profesores una sonrisa de disculpa al pasar, siguiéndolos de cerca. Aizawa quería decir algo, pero tenían otros asuntos que atender para asegurar. Tenía que atender los terrenos de la escuela. Además, sabía que Midoriya no estaba allí solo por ese niño y nada más. Oigan, lo lograron. Mirio parecía estar esperándolos. Izuku se acercó al de tercer año, dejando a un lado el molesto control de seguridad. El chico con el guantelete puso los ojos en blanco. Dirige el camino. Les va a encantar esto. La clase 1 ha estado practicando toda la semana, explicó Mirio mientras caminaban. El chico mayor los condujo a una pequeña sala de conciertos donde se reunían muchos otros estudiantes de la UA. Los cuatro terminaron en algún lugar en medio de la multitud.
con Mirio sobre los hombros para que pudiera ver mejor. Izuku observó en silencio cómo la sala se oscurecía y se abrían las cortinas. Las luces del escenario se encendieron revelando a la clase 1A, algunos con instrumentos, otros parecían bailarines de apoyo. Personalmente, pensaba que los futuros héroes no deberían perder el tiempo con entrenamientos tan frívolos, mejorando y perfeccionando sus habilidades. Toda esa charla sobre ir más allá, plus ultra. Dijeron. Y ahí estaban, jugando como si fueran una banda. Al menos las otras escuelas de héroes se lo tomaban más en serio. Él pensaba eso, pero cuando el espectáculo comenzó, Izuku quedó sinceramente impresionado por lo entretenido que era. De hecho, tuvo que resistirse a agitar los brazos como el resto del público, tenía demasiada dignidad para eso. Sin embargo, Ochako e incluso Eri podían participar tanto como quisieran. H, que parecía ansiosa al principio, pero a medida que el espectáculo continuaba, empezó a entusiasmarse. Fue entonces cuando Izuku vio algo milagroso. Los labios de Eri se curvaron en una sonrisa. Una sonrisa auténtica. La sonrisa más conmovedora que jamás había visto. Incluso cuando Izuku la salvó, incluso cuando le dijo que Kai Chisaki se había ido para siempre, ella no sonrió ni una sola vez. Se llenó de energía positiva al pensar que la clase 1A fue la que finalmente lo logró. Izuku estaba realmente agradecido a los estudiantes de héroes por esto. Tal vez organizar un festival y un concierto fue una buena idea. Quizás calculó mal las cosas. ¿Te gustó el espectáculo, Eri?, preguntó Mirio. Mientras la bajaba. El espectáculo terminó y la multitud empezó a arremolinarse hablando de lo genial que era la clase 1A, fue increíble. Izuku, Ochako y Mirio sonrieron al ver a la pequeña hablar de lo mucho que se había divertido. ¿Y ahora qué te gustaría hacer?, preguntó Izuku al salir del área con los demás estudiantes. Apenas notó el parto que le estaban dando. Toda la UA sabía quién era y lo que podía hacer, y nadie quería llamar su atención. Pero, sinceramente, le daba igual. Estaban probando las distintas comidas y jugando a algunos juegos. Para disgusto de Izuku, Mirio Togata lo retó a la carrera de obstáculos. Al principio, el usuario del guantelete lo rechazó, sin nada que demostrar. Sin embargo, Mirio respondió con una broma juguetona y de buen humor. Izuku sabía que no quería decir nada, pero su reacción instintiva lo animó. Se quitó la chaqueta del traje, se la entregó a Uraraka y se arremangó la camisa. No se permitían peculiaridades durante los juegos, así que Izuku no podía confiar en su guantelete y Togata no podía usar la perversión, así que era una competencia para ver quién era más atlético. Desafortunadamente, un estudiante de tercer año resultó ser mucho más hábil físicamente. Si bien Izuku no era un estudiante flaco y fácil de convencer, su propio cuerpo musculoso no podía seguir el ritmo del más grande, bien entrenado e impresionante de Mirio. Al menos hizo que el chico mayor se esforzara por esa victoria, llegando justo detrás de él al final de la carrera de obstáculos. Eri parecía disfrutar de la competencia amistosa, así que su orgullo, aceptando el juego de golpes, fueron a ver el espectáculo que estaba presentando la clase 1B. Una especie de producción mal escrita y mezclada basada en múltiples franquicias cinematográficas. Copiándose del cine occidental. ¡Qué original!, pensó para sí mismo. Durante su pequeña actuación, Izuku tuvo que contener un bufido ante lo ridículo que era. Hubo un momento en que casi se echó a reír a carcajadas, pero se detuvo cuando Ochako le dio un suave codazo para transmitirle un simple mensaje: no seas grosero. Aunque después de la función, incluso Mirio se quedó callado por una vez, sin saber qué decir. A Eri pareció gustarle, aunque los niños no distinguen entre buen y mal teatro, así que estuvo bien. Después del concurso de belleza, los cuatro volvieron a probar los diferentes juegos instalados por el campus. Izuku se detuvo y se giró al sentir que Eri dejaba de moverse. Notó que miraba algo en una de las gradas. Siguiendo su mirada, vio que era un unicornio, uno de los premios que ofrecía el juego. La niña, distraída, buscó el pequeño cuerno de su cabeza. ¿Te gusta?, exclamó Mirio, al darse cuenta de lo que Eri miraba. Tiene un cuerno como el mío, dijo Eri. Nunca había visto uno. Pony con cuerno antes. ¿Quieres uno?, preguntó Izuku. La llevó de la mano a la cabina. Parecía ser un juego de tiro al blanco dirigido por un par de estudiantes. ¿Cómo ganamos el unicornio?, preguntó a los dos chicos. 5 boletos te dan 5 tiros, dijo el primero. Consigue 3 tiros seguidos, consigues uno de los premios menores, consigue los 5 seguidos y puedes conseguir el premio que quieras. Bastante simple. Izuku sacó un rollo bastante grande de boletos que compró en la entrada. Todo lo recaudado se destinó a la caridad, ya que la escuela ya tenía más fondos de los que sabían qué hacer. Compró un rollo para él para poder hacer lo que Eri quisiera y compró cualquier juego o programa en el que ella quisiera participar. ¿El mejor estudiante de la UA quiere empezar primero?, preguntó Izuku con una sonrisa burlona. Claro. Mirio le devolvió la sonrisa, confiado ante el desafío. Izuku le entregó 5 boletos y se apartó de su camino. Esto será pan comido, lo cual haremos. Lo tendré más tarde, después de ganar esto. Intentó bromear. Eres malo para las bromas, murmuró Izuku en voz baja. Observó cómo Mirio Togata conseguía fácilmente 4 de 5 objetivos casi sin esfuerzo. Cuando estaba a punto de conseguir el último, el adolescente de pelo verde usó sutilmente la piedra de la realidad de su guantelete y, con un solo dedo, se desvió un poco, haciendo que el mayor fallara el último tiro. ¡Guau! ¡Qué lástima! Nadie lo vio. Nadie más que Uraraka, quien miró a Izuku con los ojos entrecerrados en silencio, con desaprobación pero juguetona. Sé lo que hiciste. Sus ojos transmitían. ¿Qué? El usuario del guantelete notó su mirada y articuló la pregunta. Ella no dijo nada, pero le dirigió una mirada que le decía que no volviera a hacerlo. Hombre. Estaba seguro de que lo tenía. Mirio suspiró abatido. Déjame intentarlo. Izuku dio un paso adelante, colocando los boletos sobre la mesa. Mirando las dianas y los dados en su mano, su mente calculó rápidamente cómo conseguir los 5. En un instante consiguió los 5 objetivos. Mente sobre materia, cerebro contra fuerza. El cerebro siempre gana. La victoria de Gaunt sobre Mirio. Me llevo el unicornio, por favor. El estudiante rápidamente tomó el premio y se lo entregó al director. Izuku se lo pasó a Eri al notar que era casi la mitad de su tamaño. La niña sonrió y abrazó al peluche contra su cuerpo. La adorable escena conmovió a los tres de corazón, derritiéndose. Eso fue todo lo que Izuku pensó mientras luchaba contra el impulso de agarrarse el pecho. Después de un rato, Ochako desapareció, arrastrada por Mina Sido para pasar el rato con sus amigos de la UA. Mirio llevó a Eri a dar una vuelta, dejando a Izuku solo para descansar. A pesar de que B estaba lejos de serlo. Todas las cámaras de seguridad y el personal vigilaban cada uno de sus movimientos, dedujo. No le importaba. Aunque quisiera causar problemas, no podían detenerlo de ninguna manera. No es que tuviera malas intenciones. Ojos Verdes entonces vislumbró una cabeza de cabello morado que desafiaba la gravedad, también sentada sola en un banco no muy lejos de él. Sonrió con sorna a la persona familiar y fue a reunirse con él. El chico lo vio acercarse y, a diferencia de los demás estudiantes, no entró en pánico ni se quedó mirando con miedo ni se asustó. Shinzo Itoshi. Un placer volver a verte, lo saludó Izuku. Director Midoriya, respondió Shinzo. Me sorprende que te acuerdes de mí.
Recuerdo a todos los estudiantes que me interesan. Izuku se sentó a su lado sin permiso. Me di cuenta de que no participaste en ninguno de los pequeños espectáculos de la clase de héroes. Veo que todavía no te han transferido. Shinzo apretó el puño y respiró hondo para calmarse. Era un tema delicado, así que decidió insistir. Incluso después del festival deportivo, llegaste más lejos que cualquiera de los estudiantes de educación general. ¿Ni siquiera te están considerando? Sí, corrigió el chico de cabello morado. Aizawa-sensei me ha estado dando clases particulares y el estudio de apoyo me está haciendo algo para complementar mi don. Cuéntame más. Izuku se inclinó, ávido de más información. El estudiante con el don de lavado de cerebro continuó explicando que Erasure Head le estaba enseñando a usar un pañuelo de captura, la misma arma que empuñaba el héroe subterráneo. También le habló del cambio de voz en la boca que la clase de apoyo estaba trabajando y que él solicitó. Tarareó Izuku pensativo. Es un buen comienzo, pero no es suficiente. No es por sonar grosero, pero ¿a qué te refieres con que no es suficiente? Shin solo miró con ojos cansados. Como dije, vas por buen camino con ese dispositivo de cambio de voz, pero creo que deberías ir más allá. La mente brillante de Izuku ya había considerado todas las posibilidades y el potencial que su don de lavado de cerebro podía ofrecer. No pierdas el tiempo con una captura tan compleja. Hablamos más de trucos y engaños, como con el cambiador de voz. Aprende a proyectar tu voz como un ventrílocuo. No le digas a nadie cómo funciona tu don, ni siquiera a tus amigos, colegas o seres queridos. Debes ser como un mago y no compartir tus secretos con nadie. Usa disfraces, alterna entre docenas de héroes diferentes y nadie lo sabrá. Shinzo abrió mucho los ojos ante el largo análisis sobre cómo debería usar su don y el tipo de héroe que podría ser. ¿Cómo demonios? El estudiante del curso general se preguntó de dónde había salido todo eso. Oh. Soy muy bueno analizando los dones, explicó Izuku con sencillez. Lo he hecho desde niño y usé mucho este talento durante mi época de villano. De hecho, gané bastante dinero con ello. Le pareció gracioso que una habilidad ignorada y subestimada por héroes y civiles fuera apreciada y apreciada por los villanos. Qué irónico. Gracias por los consejos, supongo. Contrariamente a su tono apático, agradecía enormemente cualquier consejo que pudiera conseguir. Ya estaba muy por detrás de los estudiantes héroes. Mira. Aizawa es el tutor de la clase 1A, así que supongo que esas clases particulares no son tan frecuentes como te gustaría. Izuku habló mientras buscaba en el bolsillo de su chaqueta. Si quieres un entrenamiento más específico y material de apoyo de última generación, ven a la oficina municipal. Le entregó su tarjeta al estudiante. Diles tu nombre y que me conoces. Yo personalmente me encargaré de lo que necesites. Shinzo miró la tarjeta que tenía en la mano. Caballeros del Equilibrio. El programa de entrenamiento de héroes del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos. Lo pensaré. Parecía interesado, pero un poco indeciso. Es todo lo que pido. Izuku le sonrió. Piénsalo, considera tus opciones y acude a mí si decides que quieres más de lo que esta escuela puede hacer por ti. Veo mucho potencial en ti, Shinzo Itoshi, y nada me gustaría más que prosperaras y te convirtieras en todo lo que... Se despidió de Shinzo y fue a reunirse con Mirio y Eri. Más tarde esa noche, cuando todo había terminado, llegó la hora de irnos. Eri, a pesar de que su tiempo aquí había terminado, seguía sonriendo y feliz. No olvides a tu nuevo amigo. Izuku, usando la gema de la realidad, recogió el unicornio de peluche que se le había caído y lo hizo trotar hacia la chica como si estuviera vivo. Eri agarró su preciado regalo y lo sostuvo cerca para que no se volviera a caer. Gracias, Togata. Fue un verdadero placer y me alegra que el usuario del guante le extendiera la mano derecha para que la estrechara. Mirio nunca se dejó intimidar por Midoriya como muchos otros, así que aceptó con entusiasmo la mano ofrecida, devolviéndole el gesto. De nada. Mirio le sonrió radiante. Esto solo demostró aún más su creencia en que había bondad dentro de Izuku Midoriya. No era solo ambiciones oscuras e intenciones crueles como todos creían. Quizás ese futuro que sirvió podría prevenirse después de todo. No tenía por qué haber una batalla. En otro lugar, a una milla de la oficina municipal del Departamento de Recursos Humanos. En un callejón oscuro y húmedo, una camioneta sin ventanas estaba estacionada en las sombras. El vehículo permanecía invisible para la ciudad circundante. La seguridad es estricta. La voz de una joven habló desde adentro, seguida del tecleo de un teclado. El sistema es casi impenetrable. Casi, dijo la voz de un hombre mayor. Sí, hay una ventana de oportunidad. La chica explicó. Solo tendremos un intento, así que tendremos que elegir el momento adecuado. Bien hecho, querida, elogió el hombre. Podemos infiltrarnos en la oficina del departamento y escapar sin que el director Midoriya se dé cuenta. ¿Estás segura de que es una buena idea, Genten? La chica no parecía muy de acuerdo con el plan. El director Midoriya y su departamento no eran alguien con quien se pudiera jugar. Por supuesto, la brava, dijo con entusiasmo. Estamos a punto de intentar algo que ni los villanos más valientes se atreverían. Después de esto, nuestros nombres pasarán a la historia, proclamó el hombre con teatralidad. Estaba tan seguro de su éxito. Entonces capturaron a Kurohiri, y Izuku sonrió al escuchar el informe por su teléfono. La comisión no le proporcionó información que, a su juicio, no necesitaba saber, pero sus informantes en la policía estaban muy ansiosos por complacerlo. Aunque eran buenas noticias para la sociedad, un camarero deformador fue arrestado en secreto. Realmente necesitaba que la liga existiera un poco más, y sin su escape, sus movimientos se verían severamente limitados. Gracias. Apagó el teléfono. ¿Y ahora dónde estábamos? Miró a Stan, quien se quedó paralizado en medio del ataque, cubierto de una capa azul. Sé que estamos entrenando, pero si me hubieras dejado contestar el teléfono, no habría tenido que encerrarte en el espacio. Izuku sonrió con suficiencia. Liberando el poder de la piedra espacial, liberó al asesino de héroes de su control. El hombre no perdió tiempo y lo atacó de inmediato con su espada. Izuku creó un muro de llamas con el don robado de Endeavor. Pensé que querías un ejercicio sencillo. Stan se burló mientras esquivaba las llamas. Disculpa, te estoy presionando demasiado, respondió Izuku con una sonrisa burlona. El asesino cargó hacia él, esquivando bolas de fuego. El portador del guantelete se elevó en el aire. Al alejarse un poco de la espada del hombre, lo apuntó con la mano derecha y activó dos peculiaridades de los cristales de piedra de alma que se extendían desde su extremidad, casi enterrando al asesino de héroes. ¿Qué demonios? Preguntó Stan. Esquivó el ataque repentino. Cubrió tanta área que era extremadamente difícil evadirlo incluso en la gran sala de entrenamiento abierta. Izuku lo retrajo y luego lo extendió de nuevo. Cristal más crecimiento excesivo, añadió el chico. ¡Qué combinación tan maravillosa! O al menos lo era hasta que el asesino comenzó a cortarlo con su espada, cortando pedazos con cada golpe. Izuku intentó fortalecerlo con la piedra de poder, pero uno para todos se negó a cooperar. Ocurría con más frecuencia últimamente y aún no había identificado el problema. Una cosa que finalmente concluyó fue que este fallo solo ocurría al combinar las piedras del alma y el poder. Taladro y gigantificación y llama infernal. En un instante, los cristales se retrajeron en el cuerpo de Izuku y todo su brazo derecho se transformó en un gran taladro llameante.
Recibió la embestida de Stan con su apéndice, ahora convertido en arma. La espada del hombre rebotó en su taladro revestido de fuego. Izuku simplemente le sonrió con suficiencia y apuntó su guantelete hacia la izquierda. Vector. Usando el poder copiado de todos para uno de nuevo, lanzó a Stan hacia la izquierda. Izuku ignoró el poco de sangre que goteaba de su nariz mientras presionaba su ataque, girando su arma hacia el asesino. Stan se encontró apoyado contra la pared de la sala de entrenamiento con una enorme cara de llama. Gané. El hombre lo fulminó con la mirada mientras el adolescente sonreía con suficiencia. Por supuesto que ganaste, espetó Stan. Nadie puede igualar ese tipo de poder. No es por sonar grosero, pero ese era el punto, respondió Izuku. Entonces, ¿para qué entrenar? Ya ni siquiera lo necesitas, cuestionó el asesino. Me gusta mantener mis habilidades afiladas. Izuku se encogió de hombros mientras desactivaba las peculiaridades, recuperando su brazo y limpiándose el rastro de sangre que le salía de la nariz. 3 peculiaridades, el breve uso de la cuarta casi sobrepasa la capacidad máxima, comentó. Usar demasiadas peculiaridades con el alma conllevaba riesgos. En fin, es suficiente por hoy. Necesito prepararme. ¿Aún así vas a ir a ese maldito evento de clasificación de héroes?, gruñó Stan con disgusto. A mí tampoco me gusta. Izuku estuvo de acuerdo. Si fuera por mí, lo aboliría por completo. Pero no tengo la influencia política para hacerlo, por ahora. El primer ministro prácticamente lo estaba obligando a asistir a ese evento. Toriyama sabía cuánto le disgustaba el argumento de la clasificación de héroes al decir que, como director del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, estaba obligado a asistir. Una pequeña venganza por lo que Midoriya hizo para llegar a donde estaba ahora, estaba seguro. Una cosa más, Stan. Izuku hizo una pausa y miró a su fiel sombra. Después de que termines de encontrar el resto de los suministros para el detonador, quiero que investigues a ese ejército de liberación de Neta. Explicó la siguiente misión encubierta. Solo quiero saber dónde están y qué hacen. He oído hablar de ellos, comentó Stan mientras recogía sus espadas del suelo de la sala de entrenamiento. Alguna organización parecida a una secta. Algo así. Izuku apartó la mirada. Nunca me interesaron cuando era apoteosis, pero por lo que he oído, quiero saber si podrían convertirse en una molestia en el futuro. El asesino de héroes se limitó a mirarlo un momento y luego asintió en señal de aceptación. Otro lugar. Ida frunció el ceño al pasar junto al alto e imponente robot titán que custodiaba la entrada de su casa familiar. Uno de los pocos asignados para patrullar la zona y proteger a su familia. Se suponía que estas máquinas de metal sin alma serían los reemplazos de lo que Midoriya creía que eran. La casa, el chico vio a su hermano en silla de ruedas esperándolo. Tensei estaba recibiendo el tratamiento que Midoriya le prometió. El exoesqueleto biónico aún requería muchos ajustes y fisioterapia antes de que el ex-héroe pudiera volver a caminar correctamente. Tenya. Su hermano lo saludó. Tensei, respondió. Me alegra verte. Tú también. Tensei le sonrió. Todos están fuera. Vamos, hablemos. Hace tiempo que no te veo. Se dirigió a la sala de estar y Tenya lo siguió. ¿Cómo van las cosas en el Departamento de Recursos Humanos? El entrenamiento va bien, respondió Tenya con frialdad. El director Midoriya quiere enviarnos pronto a patrullas de prueba. ¿Cómo van las cosas realmente? Tensei quería su respuesta sincera. Yo no. Miró a su hermano con seriedad. Ya no sé qué se supone que debo hacer. Tenya suspiró. No creo que Midoriya sea malvado, pero sé que está haciendo algo entre bastidores que no nos dice. ¿Cómo qué?, preguntó Tensei. Los villanos que tiene trabajando para él están ahí fuera haciendo quién sabe qué. Tenya respondió con preocupación. Su información no sale de la nada. La única razón por la que me uní a su organización fue para poder entrar y descubrir sus secretos y, con suerte, poner en marcha lo que sea que esté planeando. Tenya, personalmente creo que Midoriya no es el villano que la gente dice ser, le dijo al joven con sinceridad. Sí, hizo muchas cosas malas para llegar hasta aquí, con las que no estoy de acuerdo. Sin embargo, su departamento ha hecho mucho bien a la sociedad. Pero tú no has visto lo que yo he visto. No sabes el verdadero peligro que representa para la sociedad, argumentó Tenya. Yo también he visto el bien que ha hecho, pero su organización tiene un lado oscuro. Ha arruinado la vida de cualquiera que lo desafíe o no esté de acuerdo con él. Ha chantajeado y extorsionado para obtener poder e influencia política. Se estremeció un poco al recordar las pocas cosas que descubrió. Tengo miedo de lo que pueda pasar si esto continúa. Todo ese poder no debería estar en manos de alguien con la ambigüedad moral de Midoriya. Por eso creo que debemos detenerlo pronto antes de... Bueno, no puedo ayudarte con eso, pero hay alguien aquí que sí. Un golpe en la puerta de la sala precedió a sus palabras. Pasa. La puerta se abrió, revelando al héroe profesional clandestino y antiguo profesor Tenya Iida. Aizawa Sensei. El chico con peculiaridades de la máquina se sorprendió al verlo allí. Iida. Me alegro de que estés a salvo, le dijo Aizawa. Siento la visita repentina, pero era la única manera de verte sin que Midoriya lo supiera. Tuvo que acampar toda la noche afuera y esperar a que una patrulla de los titanes se colara en el interior, explicó Tensei. Neso descifró tu mensaje, explicó Aizawa. ¿Y qué nos traes? Tenya Iida sintió y continuó explicando todo lo que había averiguado en el departamento. El agente enmascarado. Stan, el asesino de héroes, confirmó con ira en los ojos. Iida detestaba tener que entrenar y trabajar junto al hombre que dejó a su hermano en silla de ruedas. Pero hay dos más. Dabi y Nico Toga también forman parte de esto. ¿No eran esos dos parte de la Liga de Villanos? ¿Por qué trabajan para Midoriya?, cuestionó el héroe clandestino. Que yo sepa, Dabi ya no tiene nada que ver con la liga y responde exclusivamente a Midoriya. Y Nico Toga, en cambio, parece seguir afiliada a ellos y actúa como intermediaria, explicó Tenya. Así que sigue en contacto con la liga. Eso es preocupante. Aizawa frunció el ceño, pensativo, ante las posibles implicaciones. Hay una cosa más, comenzó Iida. Ese proyecto especial. El que Ajimik luchó y derrotó el día de su caída. Atsume y Midoriya han creado uno nuevo y mejorado y planean lanzarlo en unos días. Némesis, dijo Aizawa con solemnidad. El hecho de que la máquina original durara tanto contra el héroe número 1 era impactante e impresionante. No podía imaginar cómo sería la nueva versión. Esa cosa iba a ser lanzada al público. Esa noche, Izuku suspiró al ver a los 10 mejores héroes desfilar en el escenario. Cada uno hizo una breve declaración a la que apenas prestó atención. Hasta que llegó el turno de Aux. Wow. Nunca pensé que llegaría al número 1, anunció el héroe alado. Solo conseguiste ese puesto porque Ajimik y Endeavor ya no están en la contienda, pensó Izuku mientras seguía observando. Hemos pasado por mucho, ¿verdad? Toda la profesión de héroe se ha visto trastocada. La mirada de Aux se posó en Midoriya, en su palco personal sobre la multitud. Izuku sostuvo su mirada penetrante. Conseguimos un nuevo departamento gubernamental el mismo día que perdimos a nuestro número original, nuestro nuevo director de departamento. Solo quería decir.
El usuario del guantelete se inclinó, ansioso por escuchar lo que el hombre tenía que decir sobre él. Sus cambios en nuestra sociedad y sistema han sido maravillosos para todos. Los héroes del público se sorprendieron sinceramente con sus palabras, e incluso con que él dijera eso. Solo quería agradecerle por todo. Me alegra que todos podamos vivir un poco más tranquilos con él cuidándonos. Interesante, pensó Izuku mientras veía al nuevo héroe número 1 terminar su breve discurso. Después de terminar la cartelera de héroes, los 10 mejores héroes fueron invitados al salón de arriba para charlar. Mientras hablaban, fueron interrumpidos cuando la puerta se abrió y apareció él. Toda la sala quedó en silencio mientras los ojos verdes se posaban en cada uno de ellos, deteniéndose un momento en Aux hasta que se desviaron y se posaron directamente en el héroe conejo Mirko. Se acercó lentamente a ella, poniendo a todos, incluida ella, tensos. Aux observó y sus plumas casi se metieron en el bolsillo de su traje. Hola Mirko. Sería mucha molestia. Sacó una pequeña libreta con un bolígrafo entre las páginas. Para pedir un autógrafo. El héroe conejo se quedó atónito. ¿Hablas en serio? Parecía difícil de creer. ¡Qué vergüenza! Izuku se sonrojó un poco mientras se frotaba la nuca. Siempre fuiste uno de mis héroes favoritos. Siempre quise conocerte y pedirte tu autógrafo. Si no te importa. De acuerdo. Mirko parecía escéptica, pero decidió obedecer. No podía negarse a alguien con la misma autoridad que la presidenta de la comisión. Le pusiste orejas de conejo a la me gusta. Izuku rió entre dientes mientras examinaba su autógrafo. Siempre lo guardaré con cariño, gracias. Eso fue rarísimo, pensó Mirko, pero no lo dijo en voz alta. El usuario del guantelete se guardó su libreta y la dejó allí, atónita. Luego se acercó a Aux. Déjame adivinar. También quieres un autógrafo mío, dijo con suavidad y una sonrisa burlona. Oh, no. Eres demasiado llamativo para mi gusto. Izuku fue brutalmente honesto. Pero eres un héroe aceptable. Lo suficientemente aceptable como para ser el nuevo héroe número 1, argumentó Keigo. Te das cuenta de que solo tienes el puesto porque eliminé a Mighty Endeavor, le recordó Izuku. Y me gustaría agradecerte por eso. Aux intentó adularlo una vez más, por mucho que le disgustara. Entonces recordó lo que le había dicho el presidente de la comisión. Mientras intentas infiltrarte en la liga de villanos, también debes fingir que estás del lado de Midoriya. Creemos que sigue en contacto con ellos, solo necesitamos pruebas. Necesitas conseguirlas. Si cree que estás de acuerdo con él, podrías pasar desapercibido. Disfrútalo mientras dure, dijo Izuku en voz baja, pero Aux lo captó. ¿Qué se supone que significa eso? El héroe no pudo evitar preguntarse. Realmente necesitaba acercarse a la liga. Cuanto antes consiguiera una prueba concreta de que Midoriya seguía trabajando con villanos, antes podrían acabar con él. Disculpe. Izuku notó que su teléfono personal vibraba, así que lo sacó y lo miró. ¿Algún problema?, preguntó Aux con una ceja levantada. No, solo un fallo. El usuario del guantelete se guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Te importa si te pregunto un poco sobre tu don? ¿Seguro? ¿Qué quieres saber?, dijo Aux con un tono fingido de amabilidad. Oficina de HRD City. Mientras Midoriya estaba ausente en el evento de esa noche, la oficina estaba cerrada. Todos los empleados se habían ido y no había ni una sola persona dentro del edificio. Ni siquiera había seguridad nocturna. Todo estaba automatizado y controlado por máquinas. Todo el edificio estaba cerrado a cal y canto. Almo, 3, 2, 1, ahora, susurró una chica bajita. Una de las grandes puertas metálicas del muelle de carga se abrió. Tan grande que apenas podía pasar un cuerpo humano adulto. Date prisa, Gentle. Un hombre mayor corrió rápidamente por la abertura, seguido de su compañero más joven. Lo logramos, la brava, proclamó con orgullo el hombre conocido como Gentle Criminal. Tus maravillosas habilidades nos han permitido infiltrarnos directamente en el corazón del Departamento de Regulación de Héroes. No fui solo yo. Acabo de detectar una falla en el sistema de seguridad. La brava se sonrojó ante su elogio. Tener la puerta entreabierta y manipularla para que se registrara como un fallo técnico y no como un allanamiento no disparara las alarmas no fue tan difícil. Los dos pasearon entre la gran carga. ¿Dónde estamos?, preguntó mirando a su alrededor. Es una zona de carga para algo, explicó la brava. Creo que por aquí van y vienen los robots. Los dos se acercaron a lo que parecía un ascensor sin paredes, con capacidad para 20 hombres corpulentos. ¿Y a dónde va esto?, me preguntó Danjuro. No lo sé, dijo la chica bajita. Deberíamos subir a las oficinas como planeamos, Gentle. Y lo haremos, la brava, pero primero debo satisfacer mi curiosidad. Los dos subieron al ascensor. La brava estaba preocupada por a dónde los llevaría esto, mientras que Gentle Criminal estaba emocionado por explorar y descubrir los secretos que el director Midoriya había escondido allí abajo. El hombre presionó el panel y el ascensor se activó, descendiéndolos al subsuelo del edificio. El ascensor se detuvo, revelando un pasillo oscuro. Dando un valiente paso adelante, Gentle casi se sobresaltó cuando el sistema automático de luces se encendió, revelando el único camino disponible. Solo un vistazo rápido y volveremos arriba a grabar nuestras tomas, prometió. La brava lo siguió por el pasillo. Se encontraron frente a una gran puerta metálica. Bueno, supongo que tenemos. La interrumpió cuando la puerta también se abrió automáticamente. Y allí estaba ella, esperando que estuviera cerrada con llave para poder regresar. Los dos criminales entraron y caminaron por lo que parecía ser una amplia pasarela metálica enrejada. Al mirar por el borde, se sorprendieron. Legiones de robots titán se alineaban en muchísimas filas. La mayoría eran los negros estándar, pero algunos eran de color rojo, amarillo, verde, azul, gris y blanco. Incluso había una tropa con lo que parecía una armadura transparente y mecanismos internos blancos. Aquí debe ser donde están, dijo la joven con cierta inquietud. Gentle, deberíamos irnos ahora. La brava, saca la cámara. Filmaremos nuestro video aquí. Gentle ignoró sus preocupaciones, ansioso por lograr lo que pronto sería su mayor logro. La brava hizo lo que le pidió, sacando la videocámara de su bolso. Estamos grabando, dijo en voz baja. Buenas noches, mis queridos espectadores. Gentle sonrió. Mírenlo bien. La brava movió la cámara para ver los robots desactivados abajo. Nos hemos infiltrado con éxito en el Departamento de Regulación de Héroes. Empezó a caminar por la pasarela mientras hablaba. Ninguna sociedad se atrevería a intentar esto por miedo a ser atrapada y que el mismísimo Midoriya les arrebate su don. El hombre habló dramáticamente. Yo, Gentle Criminal, no tengo ese miedo. Con mi talento y la ayuda de mi maravilloso asistente, escaparé y Midoriya no será el único que haya entrado en la operación. Pensó en la publicidad que esto le reportaría. En cómo sus visualizaciones y suscriptores se dispararían cuando se publicara. Ahora, vamos a... Se detuvo al acercarse a una gran plataforma redonda con 3 pasarelas más conectadas. En el centro, una cápsula cilíndrica de metal que obviamente ocultaba algo dentro. Todo gritaba importancia. ¿Hay alguna manera de abrir esto? Quiero ver qué hay dentro. Gentle, no creo que debamos estar jugando con eso, intentó protestar la brava. Ajá. Gentle encontró un botón. Sin dudarlo ni saber qué hacía, lo presionó.
Varias luces rojas comenzaron a parpadear mientras el cilindro se elevaba. Una niebla fría salió de la cápsula, enfriando el aire alrededor de los dos criminales al rozar su piel. Cuando se disipó, finalmente se alojaron en la cápsula. Un robot titán diferente a todos los demás de abajo. Este era mucho más grande y estaba cubierto con una armadura dorada. La cabeza tenía un rostro vagamente humanoide con dos ojos, una hendidura donde debería estar la boca y largas placas triangulares a los lados. Casi. Danjuro examinó cuidadosamente al robot, alto y corpulento. Creo que este es el nuevo Némesis, pensó la Brava. El director Midoriya prometió uno nuevo pronto, después de que Ajmek derrotara a la primera versión. Así que este es el nuevo símbolo de equilibrio que creó Midoriya. El nuevo robot avanzado antivillanos. El único de su tipo. Esta máquina parecía poderosa y muy intimidante. Creo que deberíamos irnos ya. Finalmente, al darse cuenta de que se habían quedado demasiado tiempo, Gentle pensó que ahora sería un buen momento. Simplemente filmemos nuestra huida. Los dos dejaron el robot, ansiosos por volver al ascensor y salir de allí antes de que los atraparan. Mientras estaban de espaldas a la máquina dorada, no notaron que sus ojos se iluminaron repentinamente con un azul inquietante. Gentle criminal estaba a mitad de la pasarela cuando, de repente, una enorme mano metálica lo agarró por detrás y lo lanzó por donde habían venido. Gentil, gritó ella al estrellarse contra la barandilla metálica. La Brava se congeló cuando Némesis la enfocó de nuevo. La cámara tembló en sus manos mientras miraba con miedo a esa cosa que se alzaba sobre ella. Desde el punto de vista de la máquina, la estaba escaneando rápidamente como ya lo había hecho con el villano y ahora estaba viendo si era una amenaza. La computadora dio negativo en ese aspecto en un segundo. Quédate, atrás, advirtió Némesis. Su voz era profunda y metálica. Se apartó de ella y avanzó con paso firme hacia Gentle criminal. El hombre gruñó de dolor al incorporarse del lugar donde lo habían lanzado. Miró justo a tiempo para ver al robot cargando hacia él. Instintivamente, usó su Muroko en el aire entre ellos. El puño de la máquina blindada estiró la barrera y se retiró al deducir lo sucedido. Gentle rebotó sobre Némesis tras convertir la rejilla metálica bajo el engoma, aterrizando sano y salvo junto a la Brava. Tenemos que irnos, querida, gritó. Los dos dieron media vuelta y huyeron por donde habían entrado. Tipo emisor. El aire y las superficies adquieren propiedades elásticas. Némesis volvió a hablar. La IA que Izuku programó para analizar peculiaridades le otorgaba la capacidad de comprender rápidamente las peculiaridades basándose en la información que ve y experimenta. Una pieza de su armadura de hombro se abrió, revelando un disparo contra los villanos que se retiraban, lanzando una cápsula del tamaño de un balón de fútbol. Rebote suave. Suave creó otra pared de goma transparente para desviar el ataque y continuó corriendo. La cápsula rebotó y explotó en un desastre de espuma trampa patentada por Midoriya. Ataques de largo alcance, ineficaces. Némesis gruñó mientras corría hacia el muro elástico y se dirigía directamente hacia el criminal suave y la Brava. Atraviesa la puerta. Gritó mientras cruzaban las puertas metálicas que los conducían al almacén de los titanes. La Brava vio un botón que parecía un mecanismo de cierre y lo pulsó. Por suerte, lo era y las puertas comenzaron a cerrarse tras su perseguidor. Desafortunadamente, cuando Némesis se abalanzó sobre el hueco que se cerraba, agarró los bordes y procedió a... Abrió las puertas con una fuerza sorprendente. El metal crujió al saltar chispas, probablemente dañando los mecanismos. Ya casi llegamos. Gentle recogió a su compañero y usó su don para rebotar por el suelo y ganar distancia. Llegaron al ascensor que los había traído hasta allí y pulsaron el botón para volver a subir. Némesis llegó al hueco mientras escapaban y observó cómo llamas de escape emergían de sus pies y espalda, lanzándolo por los aires tras su presa. Los dos villanos salieron del ascensor justo cuando el robot lo atravesaba con un puñetazo. Gentle criminal y la Brava corrieron hacia la salida. La pequeña sacó su computadora portátil como antes. Se abrió un poco para que pudieran escapar y no saltara la alarma. Sin embargo, una cápsula se lanzó entre ellos, explotó y cubrió la salida con espuma trampa. Los dos se detuvieron y se giraron para encarar la máquina que se dirigía hacia ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó la Brava, presa del pánico. No tenemos otra opción ahora, resolvió Danjuro. Tenemos que luchar. Pero Gentle. El director Midoriya dijo que esta cosa estaba diseñada para luchar contra algunos de los villanos más fuertes. Por mucho que lo quisiera y respetara, era consciente de que físicamente no era un villano de primera categoría. Sí, pero dudo que estuviera diseñado para luchar contra mí, proclamó con orgullo mientras se acercaba al robot con renovado coraje. Ríndete, villano, exigió Némesis, de pie sobre él, adoptando una forma intimidante. Lo siento, robot, pero tengo un sueño que cumplir y no puedo hacerlo si estoy tras las rejas. Gentle criminal entró en acción justo cuando la máquina intentó agarrarlo. Usando su don, rebotó contra el suelo, el techo y las paredes del muelle de carga. Rebotando en círculos alrededor del robot, calculó su trayectoria fácilmente en cuestión de segundos y lo derribó en el aire con su brazo. Y genial, gritó la Brava a su amigo mientras el robot se acercaba al cuerpo caído del hombre y le colocaba bruscamente su gran pie metálico en la espalda, inmovilizándolo contra el suelo. Intentó levantarse, pero Némesis simplemente le presionó el pie con más fuerza para sujetarlo. Resistirse es inútil, declaró el robot mientras sacaba unas esposas de un compartimento en su pierna. No del todo inútiles. Gentle hizo una mueca al mirar a su compañero. Gentle, gritó la Brava al ver cómo la máquina autónoma lo maltrataba. Te amo, proclamó en voz alta. Al decir eso, una aura rosa rodeó el cuerpo de Gentle criminal. Con el drástico aumento de fuerza, se levantó y arrojó a Némesis lejos de él. El oro, disuadido, simplemente aplicó la nueva información a su estrategia. Rápidamente calculó que la chica que originalmente consideraba insignificante era la fuente de este aumento de poder y se giró para atacarla. Su brazo se transformó en un cañón y de inmediato disparó una ráfaga de compresa. Cuidado, querida. Gentle la levantó rápidamente y esquivó la ráfaga. Maniobró alrededor de varias ráfagas más usando su don para desviar algunas cuando era necesario, todo mientras. Llevando a la Brava en el brazo, protegiéndola, Danjuro se acercó al robot y le asestó un potente puñetazo, girando solo unos grados a la derecha. Némesis simplemente giró la cabeza y continuó su ataque. Genial, no podemos ganar esto, le dijo. Al ver que su don amoroso no era suficiente para derrotar a este monstruo mecánico, parece que tienes razón, la Brava, asintió Gentle. Así que tendremos que hacer una gran huida. Tenemos que subir, dijo la Brava mientras evadían el intento de Némesis de lanzarles una red de captura. Podemos perderla en las oficinas y luego escapar por la entrada principal, le susurró al oído. Excelente idea. Gentle sonrió mientras formulaban el plan. Esquivó un golpe del gran brazo del robot, pero no esperaba la patada impulsada por los motores de sus pies. Por suerte, lanzó a la Brava justo a tiempo para que no resultara herida y recibió toda la fuerza de la patada. ¡Ay!, gritó el hombre de dolor al ser derribado. Habitación y se estrelló contra una pared. Advertencia, mayor resistencia resultará en medidas más contundentes para asegurar su captura. Némesis, de alguna manera, sonaba aún más amenazante que antes. Dio un paso hacia el villano y casi se cae al suelo cuando su pierna se volvió de goma. La misma pierna que usó para patear a Némesis usó su don en toda la extremidad mecánica al hacer contacto. Vamos.
Al ver que el robot se ralentizaba momentáneamente, lo adelantó a toda velocidad y recogió a la Brava mientras aún estaba bajo los efectos de su don. Se dirigieron hacia las puertas que conducían al interior del edificio. Corrieron a través de lo que parecía ser un pasillo de servicio con varias tuberías que corrían por las paredes. Sintieron alivio al ver un ascensor para empleados y se dirigieron rápidamente hacia él. Su alivio duró poco cuando Némesis dobló la esquina que acababan de pasar, cojeando tras ellos. Entraron en el ascensor. Sin embargo, al cerrarse las puertas, el robot usó otro de sus nuevos poderes con la mano y, desde la distancia, logró arrancar las puertas con un rayo de energía magnética que emitía desde su palma. Estuvo cerca. El robot, ahora sin puerta. El ascensor ascendió, escapando de la persistente máquina. Llegaron a una de las plantas de oficinas y se encontraron en una habitación oscura y abierta llena de cubículos. Sin otra opción, los dos villanos decidieron esconderse entre ellos. Las puertas del ascensor estaban destrozadas. Su cabeza giró a izquierda y derecha, escaneando la habitación en busca de su presa. El robot comenzó a marchar alrededor de los cubículos, con la pierna casi recuperada. «Ve por ahí», susurró Gentle lo más bajo posible. Lamentablemente, no lo suficientemente bajo, ya que el escáner de detección de sonido de Némesis lo detectó y comenzó a rastrear rápidamente la fuente. Las paredes de los cubículos y los escritorios de los empleados no lo frenaron mientras los arrollaba a todos. «¿Corre?», preguntó Gentle, presa del pánico, abriendo otra puerta de una patada con su fuerza mejorada. Némesis ni siquiera se detuvo a agacharse bajo el umbral, su cabeza simplemente atravesó la pared como si fuera papel mientras continuaba persiguiéndolos. Se dirigieron a una sala de descanso y a más oficinas mientras corrían. «¿Dónde está la salida?», gritó la Brava. Este lugar parecía un laberinto. Al menos en todo él. Giros y vueltas, el robot perdió su rastro. Finalmente, tras una búsqueda frenética, encontraron una escalera de emergencia. Su suerte se acabó cuando, varios niveles más abajo, Némesis explotó a través de la pared con fuego y decidió cortarles el paso. Miró hacia arriba con sus brillantes ojos azules, mirándolos amenazadoramente. Al tejado. Con las últimas fuerzas que le daba el don de la Brava, los cargó escaleras arriba usando su don de elasticidad para rebotar en las paredes y así obtener más impulso. Némesis, extrañamente, no lo siguió. Simplemente regresó por el agujero que había hecho. Lo logramos. Gent había tenido que esforzarse mucho para escapar de algún lugar antes. Al abrir la última puerta que conducía al tejado del edificio, todas sus esperanzas se desvanecieron de golpe. Vaya, qué sorpresa. Nunca esperé esto. Allí, de pie en el centro del helipuerto, estaba el mismísimo director del Departamento de Recursos Humanos, Izuku Midoriya, con su impecable traje gris y los brazos cruzados, mientras observaba divertido a los dos intrusos. ¿Pero cómo? La Brava temblaba mientras se aferraba a la pierna de Gent el criminal. Tuve mucho cuidado de no activar la alerta de seguridad. Y no lo hiciste, jovencita. Izuku le sonrió. Némesis, por otro lado. Bueno, como no está conectado al Nexus, técnicamente siempre está activo, y cuando te contactó, su IA me envió un pequeño mensaje diciendo que un intruso había entrado en el edificio. Te doy la seguridad de un edificio, pero por desgracia no sabías que el robot podía delatarte, ¿verdad? Los vio avanzar lentamente hacia el borde del tejado. Hablando de quién, Némesis apareció de repente por el borde, cerca de donde estaban, usando sus propulsores para. La Brava retrocedió asustada. El robot aterrizó en el tejado al darse cuenta de que estaban atrapados. Vaya. Parece que están entre la espada y la pared. Blandió su infinito con descaro, las piedras brillando siniestramente. ¿Quién soy yo? ¿Entre la espada y la pared? Su sonrisa se ensanchó aún más. Gentle se acercó al borde opuesto del edificio y su último intento de escape. Con su don, podían saltar fácilmente a otro edificio y, si se movían con la suficiente rapidez, podrían eludir a Midoriya y su robot. Yo no haría eso si fuera tú, dijo Izuku al ver lo que estaban a punto de intentar. Bueno, entonces es bueno que no seas yo. Gentle le devolvió la sonrisa. La Brava. Agárrense fuerte. Ella hizo lo que le dijo y él saltó por el costado del edificio. Apenas habían avanzado un par de metros cuando una burbuja amarilla cubrió todo el techo y el espacio circundante, congelándolos a quienes la lanzaron. Te lo dije. Izuku suspiró después de activar la gema del tiempo. Levitó frente a ellos y simplemente esperó a que el efecto se agotara. Justo cuando lo hizo, apuntó con la mano derecha al dúo criminal y canalizó parte de la energía acumulada del poder liberado. Les lanzó un dedo, enviándolos de vuelta al techo, justo a las garras de Némesis. La máquina los agarró a ambos con sus grandes manos y los obligó a caer al suelo, inmovilizándolos. Gentle no se resistió, habiendo aceptado su derrota. Realmente no había forma de burlar ni de vencer a Midoriya, así que ¿qué sentido tenía resistirse más? Parecía que su sueño moriría allí. Captura del villano completada, dijo Némesis. Bien hecho. Izuku aplaudió. Esta pequeña incursión fue perfecta para la primera prueba de campo del robot. No podía evitar preguntarse qué tan bien le iría a Némesis cuando fuera liberado en sociedad. Sus metas futuras estaban cada vez más cerca de hacerse realidad. Interesante jugada. All For One le sonrió a Izuku. Estaban jugando al ajedrez como solían hacer cuando invitaba al adolescente a su guarida a charlar. El juego de ajedrez de Sensei era de mármol, una pieza llamativa donde las piezas blancas estaban esculpidas para parecer guerreros angelicales, mientras que las opuestas eran demoníacas y horribles. He oído que Tomura está planeando el ataque al campo de entrenamiento de la UA sin ti. Hice lo mejor que pude al enseñarle planificación estratégica, señor, dijo Izuku mientras avanzaba uno de sus peones blancos. Eso hiciste. All For One movió uno de sus caballos negros para contraatacar. Por eso pensé que debía devolverte el favor con una lección especial, solo para ti. ¿Qué clase de lección, Sensei? El chico ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Qué sabes de manipulación?, preguntó el antiguo villano. ¿Cómo conseguir que la gente haga lo que quieres? ¿O engañarlos para que hagan una jugada que me beneficie? ¿O obligar a alguien a seguir tus órdenes? Está el chantaje. Está el soborno. Izuku murmuró en voz alta mientras miraba el tablero. Hablo de control. De cómo gobernar de verdad a la gente. All For One sonrió con sorna. ¿Cómo crees que conseguí tantos seguidores en mi vida? Me dijiste que te ofreciste a dar y recibir dones. Izuku recordó cuando le explicó su don y un poco de su historia. El chico se sorprendió bastante cuando el hombre le dijo que nació en los albores de los dones. Sí, pero si lo piensas bien, simplemente no había suficientes dones para repartir en aquella época. Entonces, ¿cómo conseguí que tanta gente me apoyara? La idea cruzó por la mente del chico en algún momento. A veces solo necesitas controlar a una persona. Izuku reflexionó sobre qué ilustrar. Tomó su alfil y lo colocó alrededor de un grupo de peones. Hay algo que he llegado a comprender sobre el comportamiento humano. Casi todos en este mundo tienen a alguien, al menos uno, a quien aprecian profundamente. Alguien por quien harían lo que fuera por proteger. Es cierto, pensó Izuku. Imagina que a estos peones les importa este alfil, explicó Sensei. Quizás sean familia, amigos, compañeros de trabajo, una pandilla leal, ya entiendes. Se rió entre dientes. No le doy dones a cualquiera.
Busco gente con sus propios seguidores. Este alfil quiere o no quiere a alguien, hará lo que yo quiera si le concedo su petición. Ahora que tengo al alfil, tengo a todos los peones. Es como una estafa piramidal, comentó Izuku. Exactamente. All For One sonrió aún más al comprender el chico. Lo que quiero decir es que, al final, solo tienes que controlar a un puñado de personas y, a través de ellas, tienes un ejército. Es sorprendentemente fácil. Estoy seguro de que con un don como el tuyo sería fácil, bromeó el adolescente. Tienes razón. Ay, en un mundo sin peculiaridades, todos para uno, sería inútil, citó poéticamente el sensei. Esta será tu habitación, Eri, dijo el doctor Higurashi mientras le mostraba a la niña dónde se alojaría. Eri miró a su alrededor cargando su única posesión, el gran unicornio blanco de peluche que Izuku le había ganado durante el festival de la UA. Vamos, Eri. Izuku le hizo un gesto para que entrara, asegurándole que era seguro. El doctor Moreno sonrió al entrar. Era del tamaño de un dormitorio. Gracias a las generosas donaciones de Midoriya, tenían fondos más que suficientes y podían permitirse ceder la habitación. Izuku lo siguió al entrar. Se tuvieron que mover muchos hilos para que este acuerdo se hiciera realidad. Hubo que recurrir al chantaje, sobornar a trabajadores sociales y sobornar a un juez. Eri estaba técnicamente bajo la tutela del Estado. Una tutela que la UA quería firmemente que se presentara ante el tribunal. Izuku rechazó esa propuesta. Explicó que la Liga de Villanos había atacado la Escuela de Héroes en múltiples ocasiones y que no era seguro para una joven que no podía controlar su don. Nezu y su equipo legal intentaron rebatir ese argumento, explicando que los sistemas de seguridad de la escuela se habían mejorado considerablemente. A lo que Izuku argumentó que Tomura Shigaraki tenía una venganza personal contra UA y que era solo cuestión de tiempo antes de que su nueva seguridad. También explicó que durante el interrogatorio de los subordinados de Kaichisaki se reveló que la Liga estaba trabajando con ellos en ese momento para esas balas que borraban el don. Sin embargo, solo sabían que los ingredientes provenían del cuerpo de una niña. Desconocían el nombre de la niña. No les costaría mucho a los villanos acertar con la atención que recibe UA. Eri no pertenecía a ese entorno potencialmente peligroso. Izuku se puso firme en este tema. Al final, se decidió mantener a Eri completamente alejada de los medios y que sería puesta bajo la supervisión del Dr. Higurashi en su guardería. El médico estuvo presente durante la audiencia y apoyó los argumentos de Midoriya. Explicó que su centro estaba bien equipado para cuidar de otros niños, lo cual le haría bien, tanto mental como emocionalmente. Sin embargo, se hizo una concesión para la UA, se les permitirían derechos de visita y Sota Isaba asistiría a todos los entrenamientos de Don, a lo que Midoriya accedió. Este será tu hogar de ahora en adelante, le dijo Izuku. Eri se giró y lo miró con sus grandes ojos rubí. ¿Por qué no puedo vivir contigo?, preguntó esperanzada. Porque sí, Eri. Se arrodilló a su altura. Vivo en una base militar en el océano. No es lugar para que viva una jovencita, créeme. Tiene razón, dijo el doctor. Además, estarás rodeada de otros niños de tu edad y podrás hacer muchos amigos aquí. Luego miró a Midoriya. Va a necesitar más ropa. Ya tengo gente trabajando en eso, le aseguró. Eri se acercó y se sentó en la cama. Al verla un poco abatida, Izuku se acercó y se sentó a su lado. Te visitaré mucho. Podía adivinar fácilmente lo que pasaba por su mente. De hecho, si alguna vez quieres hablar o verme, díselo al doctor Iga ahora mismo. Izuku y el doctor salieron un momento para que Eri tuviera más tiempo para observar su habitación. Quiero agradecerte de nuevo tu apoyo, le dijo la usuaria del guantelete. De verdad no quería que UA se hiciera cargo de ella. Seguro que tenías tus razones para eso. Higurashi se encogió de hombros. Pero esto nos conviene a ambos. Quería que los demás niños interactuaran con más personas con peculiaridades. Tener a alguien de su edad les ayudará mucho a acostumbrarse. ¿Cuándo crees que deberíamos empezar a ayudarla a aprender a controlar su peculiaridad?, preguntó Izuku. Primero que se sienta cómoda viviendo aquí. Pero necesitamos algunas ideas para ayudarla a practicar. Después de lo que me dijiste que hace su peculiaridad, preguntó el doctor, pensativo. Tengo algunas ideas, añadió Izuku. Varias, en realidad. Desde que vio de primera mano la peculiaridad de Eri, su lado más astuto repasaba todas las aplicaciones y usos de una habilidad tan poderosa. Tuvo que usar su lado racional y compasivo para desechar esas ideas, solo es una niña. Quiero ayudar, prometió. ¿Seguro que tendrás tiempo para esto? ¿Sé lo ocupado que estás?, cuestionó el doctor Higurashi. Yo hago mi horario, no al revés. Eso era todo lo que necesitaba decir. Si Eri lo necesitaba, simplemente le dedicaría tiempo. Además, planeaba incorporar a alguien nuevo a su departamento para aligerarse la carga. Eres una buena persona, Midoriya, omitió el título de director en su nombre. Higurashi no se tragaba ninguna de las calumnias que héroes, organizaciones y políticos difundían sobre Izuku. Había hecho algunas cosas malas, pero ella realmente creía que era una buena persona en el fondo que solo quería lo que era, digamos que después de que Eri viva una vida normal y feliz. En este caso, aún no sentía que estuvieran fuera de peligro. En otro lugar, Tanjiro Tobita estaba sentado solo en su celda. Una habitación sellada sin rejas ni ventanas, con una puerta tipo bóveda que recordaba a una prisión de máxima seguridad. La habitación también estaba equipada con sensores que detectaban el uso de Dance, así que ni siquiera podía intentar escapar sin activar la alarma. Brava. Midoriya los llevó a su base y los robots los colocaron en celdas separadas. Llevaba allí más de una semana. Las máquinas le llevaban comida y agua a su celda con regularidad. Sin duda esperaba que hicieran lo mismo con su querida la Brava, donde quiera que estuviera. Por favor, que estés bien, querida. Estar encerrado allí solo durante tanto tiempo le dio mucho tiempo para pensar. Comprendió que la situación en la que se encontraban era completamente culpa suya. Si tan solo se apegaban al plan original. Si no se dejaba llevar por la curiosidad y el afán de fama. Las consecuencias de una vida de infamia, supongo. Se lamentó. La puerta de la celda se abrió de repente, en lugar de la habitual ventanilla de comida, y entró un alto robot titán negro. Con unos movimientos rígidos, la máquina lo puso de pie y le puso unas esposas en las manos para bloquear el uso de su don. Lo condujo afuera, donde tres lo esperaban. Formaron un perímetro alrededor de Yente el criminal y comenzaron a caminar. Él captó el mensaje y caminó con ellos. De todos modos, no es que pudiera resistirse. Pasó la gran puerta sellada que conducía a la zona de la prisión de la base, se abrió solo para ellos y se cerró al pasar. Yentel fue conducido por varios pasillos hasta que lo empujaron bruscamente a una pequeña habitación con una sola mesa de metal y dos sillas en extremos opuestos. La puerta quedó atrás y, sin nada más que hacer, se sentó silenciosamente en una de las sillas. Tras unos minutos de silencio, la puerta se abrió de nuevo y apareció el director Midoriya, sonriendo alegremente mientras entraba en la sala de interrogatorios con un expediente en la mano. Disculpen la espera, se disculpó Izuku mientras se sentaba en la silla opuesta. Dejó el expediente en la mesa y la abrió. Veamos. Golpeó la superficie metálica con el dedo índice, cubierto por el guantelete, mientras revisaba la información. Tanjiro Tobita. Habló con naturalidad. Nos costó un poco investigar, pero pudimos preparar un expediente para ti. Nada realmente destacable.
Expulsado de una escuela de héroes de bajo nivel por usar don público e interferir con el trabajo de héroe. Después de eso, parece una espiral descendente para, bueno, esto. Izuku cerró los ojos. Aunque no puedo evitar preguntar. ¿Qué te llevó a entrar en mi oficina? Se inclinó hacia adelante para intimidar un poco. Danjuro permaneció en silencio. Puedes decir lo que quieras. No me enojaré. Tengo curiosidad de verdad. El hombre mayor tragó saliva con nerviosismo y decidió contarle a Midoriya toda su historia. Cómo se convirtió en un gentil criminal. Cómo conoció a la brava. Sus metas y ambiciones. De todas formas, no tenía sentido mentir. ¿Sabes qué? En cierto modo, lo entiendo. De verdad, le dijo Izuku con sinceridad. Todos quieren ser recordados, ya sean héroes o villanos. Se levantó de repente de la silla, sobresaltando al criminal. Ven conmigo, quiero enseñarte algo. El adolescente agitó su guantelete y Danju se desprendió de sus muñecas. La puerta de la habitación se abrió e Izuku salió, seguido por el hombre mayor. Ni siquiera intentó escapar, no sin saber dónde estaba su querido compañero. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz alta el gentil criminal. Solo quiero enseñarte los alrededores, dijo Izuku simplemente. Echaste un vistazo a la oficina de la ciudad. Seguro que agradecerías un tour por la base principal. Continuó guiándolo a otra zona de su cuartel general, lejos del ala de la prisión. ¿Dónde está la brava?, preguntó prácticamente. Está a salvo. La voz de Izuku no era amenazante. No quería que este hombre pensara que la había lastimado o que planeaba lastimarla más tarde. Ya he hablado con ella. Pronto la verás. Se giró y le devolvió la sonrisa. Es una persona muy inteligente y se preocupa mucho por ti. Escuche. Director Midoriya. Empezó Danjuro. Todo lo que hicimos fue idea mía. La brava no tuvo nada que ver. La obligué a trabajar para mí. Mintió. Qué curioso. Dijo justo lo contrario. Su sonrisa se desvaneció al girarse y seguir caminando. Dijo que fue idea suya. Finalmente entraron en una cámara que parecía una especie de sala de observación, con una gran pantalla que ocupaba casi toda una pared con consolas delante. En la pantalla aparecía una chica de cabello castaño con alas metálicas luchando contra un chico más alto con motores en las piernas. ¿Están usando la sala de entrenamiento otra vez? Creí haberles dicho que se tomaran un descanso. Parecía disgustado, pero no hizo ningún movimiento para corregirlo. Al menos los vi practicar unos minutos. Cuando Midoriya decidió que era suficiente, se fueron. Le mostró al villano capturado las áreas principales de la base. Incluso visitaron a Atsume en su taller. Por suerte, por una vez, nada en lo que estuviera trabajando iba en serio. Izuku metió a Gentle en un ascensor. No hablaron hasta que las puertas se abrieron, revelando el exterior. Después de ti. El portador del guante le indicó que pasara primero. Caminaron hacia el helipuerto de la base. Los ojos del villano capturado se esforzaron al ver finalmente la luz del sol después de una semana de prisión. Cuando se acostumbraron, pudo echar un buen vistazo a su alrededor. Desde su posición, Danjuro y el océano que lo rodeaba. A lo lejos, incluso podía ver la ciudad, pero apenas. Definitivamente no podía nadar esa distancia, así que esa escapatoria estaba descartada. Toma asiento. La voz de Midoriya sacó al villano de sus pensamientos sobresaltado. Se giró y lo vio sentado junto a una pequeña tetera con 2 tazas esperando. De negro, Gentle supo lo que era por el olor en cuanto se sentó. Uno de tus favoritos, tengo entendido, comentó Izuku mientras le servía un poco a cada uno y tomaba un sorbo cortésmente. Gentle siguió su ejemplo. Me gusta subir aquí. Me gusta contemplar el cielo despejado. Es una puerta a un universo de infinitas posibilidades. ¿Quieres algo de mí? ¿Es por eso que eres tan amable?, preguntó el hombre. Parecía extraño que alguien del nivel de Midoriya no lo tratara como el criminal que era. Tienes razón, quiero algo de ti, dijo Izuku mientras dejaba su taza. Iba a irme adelantando, pero como decidiste ser tan directo, iré directo al grano. Se aclaró la garganta y le sonrió al hombre. ¿Te gustaría un trabajo, Danjuro Tobita? ¿Un trabajo?, preguntó Gentle Villain, impresionado por la pregunta. Sí, un trabajo. Me refiero a que trabajes para mí. Trabajando en el departamento de regulación de héroes. El portador del guantelete explicó con tanta naturalidad. Creo que tú y tu compañero son bastante hábiles. Sería una pena dejar que semejantes talentos se pudieran en prisión. Danjuro apartó la mirada, lo recordabas, ¿verdad? ¿Por qué no ser recordado como parte del cambio revolucionario que creó una nueva sociedad de héroes, en lugar de como un delincuente fracasado de poca monta? No soy muy fuerte ni inteligente. No veo qué utilidad podrías tener para un delincuente fracasado como yo. Habló con desánimo. Deberías darte más crédito que eso, argumentó Izuku. El hecho de que hayas aguantado tanto contra Némesis es impresionante. Además, no te hago esta oferta de trabajo solo por tu fuerza. Tanto tú como la chica fueron lo suficientemente audaces y decididos como para colarse en mi oficina de la ciudad como si fueran unos valientes. Los dos permanecieron en silencio. Uno pensativo, el otro esperando una respuesta. ¿En qué consistiría este trabajo?, preguntó Tobita con curiosidad. El exvillano conocido como Apoteosis sonrió con sorna al ver que el hombre estaba considerando seriamente la oferta. Principalmente de seguridad. Tú y la brava se encargarían de supervisar todo lo que ocurre en el departamento, especialmente la información, tapar fugas y todo eso. También tendrían el control del lugar cuando yo no esté. Los empleados recurrirán a ustedes para las cosas de mi lista organizada por importancia hasta que regrese. Izuku explicó sus posibles futuras funciones. Ese sería tu trabajo habitual. ¿Te gustaría saber cuál es tu misión secreta?, continuó. Al ver que el hombre mayor arqueaba una ceja, mientras trabajes para mí, te daré la información necesaria para que investigues todos los trapos sucios que puedas sobre la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par ante lo que el chico acababa de decir. Enfrentarse a la comisión era peligroso, pero también lo era ir contra el HRD. Gentle podía atestiguarlo él mismo. Te contaré un pequeño secreto. Uno de mis objetivos finales es desmantelar y absorber todo ese departamento gubernamental en el mío. Izuku tomó su taza de nuevo y dio otro sorbo, terminándola con mucha avidez. El primer ministro me quitó una buena parte de la autoridad y el poder cuando creó mi departamento, pero quiero más que solo una taza de té. Quiero la tetera entera. El adolescente sonrió maliciosamente. Pude encontrar algunos secretitos sucios para llegar hasta aquí, sin embargo, todos sabemos que donde hay una cucaracha hay 100 más. Cuanto más munición haya en mis armas, más apuntarán a la comisión, listas para disparar cuando dé la orden. Esto suena arriesgado. Danjuro tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. Lo dice el tipo que irrumpió en mi almacén de robots y se apoderó de mi símbolo de equilibrio. Reflexionó Izuku. La grandeza conlleva riesgos. Gentle hizo una pausa. Ya le había dicho algo parecido a su compañero. Si acepto esto, quiero garantías. El villano estaba considerando seriamente aceptar la oferta, pero no solo para sí mismo. Déjame adivinar, tu compañero. Ya sabía lo que quería. Izuku y la brava ya habían tenido una agradable charla. Ella y yo hemos llegado a un acuerdo.
Solo te esperamos. Una vez más, iba varios pasos por delante. No nos enviarán a la cárcel. Fue la segunda concesión que Yente el criminal mencionó. Considerando que estarías en una celda de comisaría en lugar de la mía si no viera potencial en ti. Izuku rió entre dientes con sarcasmo, pero finalmente accedió. Hecho. Mi historial criminal está limpio. Danjuro Tobita hizo su tercera demanda. Por mí y por mi querida la Brava. No hay problema, pero si ustedes dos vuelven a infringir la ley, no podré protegerlos. Advirtió el usuario del guantelete. Ahora trabajan para mí y para la nueva sociedad de héroes. No creo que eso siga siendo un problema. El hombre sonrió. Sus días de gloria robando tiendas y allanando habían quedado atrás. Era hora de un nuevo capítulo en su vida. Supongo que entonces tienes un nuevo empleado dedicado. Tal vez podría marcar la diferencia como quería la Academia de Héroes. Y genial. Izuku se levantó de repente. Agitó la mano y abrió un portal frente a él. De él. Ven. Déjame mostrarte dónde trabajarán ustedes dos. Danjuro se levantó y lo siguió a través de la puerta de disformidad. Mirando a su alrededor, notó que estaba de vuelta en la oficina de la ciudad que había visitado. En lugar de los pasillos y habitaciones oscuros y vacíos, estaba bien iluminado y lleno de empleados. Muchos de los cuales sonreían y saludaban a Midoriya con respeto al pasar. Hay una cosa que todavía no entiendo. ¿Por qué me ofrecerías esto? Cortés finalmente hizo la pregunta que lo había estado atormentando mientras caminaba. Llámalo una inversión si quieres. O tal vez simplemente no me gusta ver talento desperdiciado. Especialmente talento que la vieja sociedad rechazó. Respondió Izuku, refiriéndose a cómo su genio y talento para el análisis de peculiaridades fueron básicamente ignorados durante la mayor parte de su vida. Además, siento que les debo a ambos. No solo hiciste el sistema de seguridad, sino que también ayudaste a poner a prueba a Némesis, y por eso detecté algunos fallos y problemas que podemos solucionar antes de enviarlo al mundo. Hizo una pausa y se giró para mirarlo con sus ojos verde acero. Pero no malinterpretes mi generosidad. Ustedes dos me monitorearon y rastrearon constantemente. No les daré una segunda oportunidad más allá de esta. Si se salen un poco de la línea, se acabó. Esa amenaza era muy real y Danjuro captó el mensaje alto y claro. Y aquí estamos. Izuku se detuvo al llegar a la oficina. Buenos días. Empujó la puerta y reveló a la Brava sentada en el escritorio, ya trabajando en la computadora. Una taza de té humeante estaba sobre los papeles esparcidos. La Brava, gritó Danjuro mientras corría hacia ella. Y genial. Ella también exclamó su alegría al verlo a salvo. Los dos se abrazaron. Estar separados durante más de una semana era simplemente demasiado tiempo. Ha estado ocupada reforzando el sistema de seguridad y reparando el agujero por el que se coló, añadió Izuku. Gentil no se dio cuenta de que su compañero no miraba al adolescente a los ojos. La Brava simplemente seguía mirando al suelo. Estas son sus opciones, señorita. O terminan trabajando para mí o ambos van a prisión, sin peculiaridad, debo añadir. Eso es todo. Miren, no quiero ser el malo aquí. No quiero verlos a ustedes dos solos. Dejado de lado como a cualquier otro criminal de esta sociedad. Sé que te importa mucho. Puedes mirarlo así si quieres. Ese fue el trato al que llegaron Midoriya y la Brava. A ella no le gustó, pero fue lo suficientemente inteligente como para saber que era el mejor trato que iban a conseguir. Seré breve en esta orientación, comenzó el usuario del guantelete. Tu horario se enviará a tu computadora. Se les dará a ambos un pase de acceso completo a este edificio. ¿Cómo irá esto con los medios?, preguntó Danjuro. La imagen pública era importante para el director Midoriya y su departamento. La historia oficial es que ustedes dos se entregaron. Vinieron a mi oficina y se entregaron personalmente. Izuku sonrió con sorna mientras inventaba la mentira. Me impresionaron tanto sus talentos que les ofrecí un puesto. Al menos esa parte era cierta. En el expediente, ambos están en libertad condicional, siempre serán monitoreados, pero esencialmente son libres de irse. Sonrió amablemente. Y también su nuevo alojamiento. Sacó un juego de llaves de su bolsillo y se lo lanzó al exvillano. Originalmente le ofrecí este nuevo apartamento a mi madre, pero lo rechazó, así que es suyo, en la etiqueta y se sorprendió. Conocía esa zona. Era de muy alta clase y con buena posición económica. Un lugar en el que nunca soñó que viviría. Gracias, director Midoriya. Danjuro Tobita hizo una reverencia respetuosa. Necesitas un nuevo traje, comentó Izuku. Tobita, si pudieras bajar al séptimo piso y preguntar por Kenichi, él te conseguirá ropa limpia. Lo despidió con un gesto. El exvillano asintió y obedeció con una última mirada tranquilizadora a su compañero. Izuku esperó a que terminara y se enfrentó a la pelirroja en su silla. La expresión de soledad había desaparecido de su rostro. Bueno, pues. Tienes tu misión oficial y tu misión extraoficial, comenzó Izuku. Déjame contarte sobre tu tercera misión ultrasecreta. La Brava lo miró con curiosidad. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una fotografía y se la mostró. Era una mujer de cabello negro con un traje de heroína sonriendo a la cámara. ¿Quién es? La chica tomó la foto. Es Nana Chimura, hizo una pausa antes de continuar. Es una heroína profesional fallecida hace varias décadas. Esto es parte de una importante investigación personal en la que estoy trabajando. Necesito que la investigues y averigües a todos sus asociados conocidos. Eso es todo. La Brava estaba confundida, pues parecía una tarea tan sencilla que cualquiera podría hacer. Si fuera tan fácil, no estaríamos teniendo esta conversación. Izuku se rió entre dientes. Cuando tengas una lista de todos los amigos y familiares de Chimura, quiero que compiles una lista de cada uno de sus asociados conocidos y hagas lo mismo con cada persona de esas listas, y así sucesivamente. Quiero que puedas con esto. Palideció al darse cuenta de lo extenso que sería el proyecto. Cuando llegues a un punto muerto, estarás acabado. Quiero los nombres y las caras de todos ellos. No puedo enfatizar eso lo suficiente. ¿Puedo preguntar por qué? Quería saber por qué necesitaba a esta gente. Solo necesitas saber que esto es muy importante para mí y que no debes contárselo a nadie, ni siquiera a Tobita. Dio un paso más cerca, cerniéndose sobre ella. ¿Entiendes? Ese sí, tartamudeó la Brava. Buena suerte entonces. Izuku sonrió con suficiencia antes de salir de la oficina sin decir nada más. Tenemos el lugar rodeado, dijo Aux a los demás héroes mientras esperaban el ataque. Un grupo de villanos bastante audaces se había trincherado en el banco local y se negaba a salir. De alguna manera, habían activado las persianas de seguridad del edificio y sellado las puertas, dejando espacio para que los héroes entraran y los capturaran. Por suerte, no había rehenes, ya que el banco estaba cerrado. Tenemos que tener cuidado, no sabemos qué tipo de peculiaridades poseen, intervino Death Arms. Además, están acorralados y probablemente serán más peligrosos, añadió Kamui Woods. Uno pensaría que el nuevo héroe número 1 en la escena provocaría una rendición. El hombre al lado habló con un suspiro. Me sirve mucho el título. Mientras seguían haciendo planes, fueron interrumpidos por un fuerte golpe a sus espaldas. Los profesionales se giraron para ver al imponente Némesis. Y genial, esto otra vez, pensó Aux, pero mantuvo la sonrisa.
El supertitán de Midoriya, Némesis, lo llamó. La nueva versión debutó hace una semana cuando rescató a una familia de un edificio de apartamentos en llamas. Tras esa heroica demostración, los medios no pudieron evitarlo. Hasta a un lado. La máquina habló con su profunda voz digital mientras pasaba junto a ellos. Dios, qué cosa tan espeluznante. Aok se quedó de brazos cruzados y lo dejó pasar. ¿Era el héroe ideal de Midoriya? Una máquina fría y desalmada. El robot se dirigió a las persianas de seguridad y las abrió de golpe con fuerza bruta. Némesis ni siquiera dudó en adentrarse en el entorno hostil. Los profesionales entraron, oyendo una serie de gritos aterradores seguidos de disparos. Los disparos cesaron y resonaron los ecos de una pelea. Deberíamos, empezó a decir Kamui Woods, pero fue interrumpido. Espera, ordenó Aux. La batalla se detuvo de repente tan rápido como empezó. Del agujero salió un cuerpo arrojado a la calle frente a los héroes. El cuerpo del villano era grande y musculoso, y parecía estar encapsulado en bloques de cemento. También parecía tener grietas y marcas en forma de puño por todo su cuerpo rocoso. Némesis apareció de nuevo saliendo del banco, sosteniendo en el aire a otros dos villanos inmóviles con ambas manos. Captura completa del villano, declaró el robot dorado. Dejó a los dos criminales en el suelo junto al otro y se dispuso a marcharse. Espero que sigan vivos, gritó Aux con una sonrisa. Claro que sí, pero solo quería obtener una respuesta. Para su sorpresa, la obtuvo. Némesis se detuvo y giró la cabeza para mirarlo. Sus brillantes ojos azules eran casi inquietantes al volver a hablar. Lecturas de vida, normal. Bajas, 0, fue todo lo que necesitó decir antes de darse la vuelta y continuar su camino. Bueno, supongo que no nos necesitaban aquí. Death Arm se burló, observando la espalda del robot mientras se alejaba para continuar sus hazañas heroicas con mayor eficiencia de la que ellos, aparentemente, podían. Supongo que podemos tomarnos las cosas con calma de ahora en adelante. Aux se encogió de hombros. Por mucho que lo deseara, no era lo que tenía en mente. Midoriya estaba hundiendo sus raíces corruptoras cada vez más en los cimientos de su sociedad. Si no se hacía nada pronto, sería casi imposible eliminarlo. Oh. Uno de los villanos gimió al despertar e intentó ponerse de pie. Solo logró ponerse de rodillas cuando un par de plumas rojas lo inmovilizaron contra la calle. HRD base increíble. Izuku sonrió mientras veía la transmisión en vivo desde su oficina personal de su supertitán derrotando a 3 matones con facilidad. Podía verlo casi todo desde la perspectiva del robot. Némesis estaba funcionando mejor de lo esperado. Originalmente se suponía que solo sería un T, ahora pensaba que podía mantener la máquina activa incluso después de que surgiera un nuevo símbolo. El portador del guantelete se relajó felizmente en su silla. Todo iba tan bien, tan perfecto. Tras una infancia de rechazo y miseria, por fin se sentía feliz y pleno. ¿Ves esto, Ajmek?, dijo en voz alta, sin nadie más que el presente. ¿Ves esto desde donde te escondes? El rostro de Izuku parecía sereno, pero sus ojos reflejaban una malicia vengativa. Sin peculiaridades, sin poderes especiales, he mejorado la sociedad y salvado vidas. Se rió entre dientes con un par de manos impotentes. Construido esto. Revisó los videos de vigilancia para ver cómo iban sus otros proyectos. Uraraka estaba siendo equipada con una versión más avanzada y ligera de sus alas mecánicas por Atsume. Este nuevo dispositivo de soporte le daría aún más movilidad en el aire. Eso, combinado con su don y su arma de gancho, la convertiría en una heroína formidable. Y Ida corría vueltas en la cinta de correr especial que el propio Izuku diseñó específicamente para su don. Progresaba a buen ritmo. Incluso hablaron sobre cómo mejorar su don de motor. Todoroki había avanzado con el lado fuego de su don a pasos agigantados. Parece que sin Endeavor cerca y con la ira hacia su padre sobre él, Todoroki se había liberado y era libre de explorar su don de maneras que nunca había imaginado. Davi lo impulsaba en cada sesión de entrenamiento. Hablando de eso. Sala de entrenamiento. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso, se burló el hombre de cabello oscuro con cicatrices. Su camisa se había quemado hacía tiempo. Se quitó la ropa, revelando más de sus extensas cicatrices y piercings. Solo le quedaban unos pantalones cortos negros ignífugos, y los amortiguadores especialmente diseñados por Midoriya que cubrían sus dispositivos tenían placas escamosas y los dedos puntiagudos, dándoles la apariencia de garras. Solo estoy empezando, jadeó Soto. Había caído brevemente sobre una rodilla. Ambas espadas aún las sostenía firmemente en sus puños. Eran nuevas. Tras quejarse de que las anteriores eran demasiado pesadas y un poco incómodas para luchar, Midoriya le creó un nuevo par que parecía ligero y muy fácil de blandir e incorporar su don. Ahora podía lanzar olas y corrientes de hielo y fuego con sorprendente rapidez. Pareces estar en las últimas, gritó Davi. ¿Es esto lo mejor que puede hacer la obra maestra de Endeavor? Sabía que eso irritaría a Soto, y por supuesto que lo hizo. El Todoroki más joven se levantó de inmediato y le lanzó una ola de hielo con la espada correcta. Eso es más como... Eso. Davi sonrió y contraatacó con sus llamas azules. Los dos ataques chocaron, pero el fuego los consumió rápidamente como termitas hambrientas. Soto usó su propio fuego para ponerse a salvo. El infierno furioso lo perseguía, sin importar cuán lejos llegara. El único Optio golpeó el suelo con el pie derecho e invocó una gigantesca pared de hielo que se extendía desde el suelo hasta el techo de la vasta sala de entrenamiento. ¿Por qué es tan implacable?, pensó Soto mientras intentaba recuperar el aliento. No tuvo mucho tiempo, ya que el vapor comenzó a salir de su hielo y una mano cicatrizada lo atravesó. No eres lo suficientemente bueno, chico. La sonrisa de Davi se ensanchó aún más mientras se lanzaba hacia el más joven. Soto creó un pequeño escudo de hielo con su espada derecha que usó para bloquear las bolas de fuego entrantes. Y sabía que usar sus propias llamas era inútil, ya que las de Davi eran más fuertes y vencerían a ese chico de fuego, gritó el hombre de la cicatriz mientras continuaba sus ataques. Nunca superarás a tu papá así, cállate. Su padre seguía siendo un punto sensible para Soto. A pesar de no tener contacto con él, bastaba mencionar su nombre para enfurecerlo. Oh, ¿no te gusta? Davi detuvo sus ataques para intentar irritarlo. Porque desde mi punto de vista te pareces a él. Soto perdió los estribos al instante y lanzó su propio fuego contra el lesvillano. Allá vamos. Davi canalizó su propio fuego azul más fuerte y su centro, creando una intensa tormenta de calor. Si esto continuaba, ninguno de los dos saldría ileso. Energía. Conversión. Gritó una voz desde el centro mientras las llamas eran absorbidas por una bola de poder puro. Izuku la sostuvo en su mano antes de lanzarla a través de un portal. Un desafortunado efecto secundario de esa peculiaridad. La energía debía usarse de inmediato y no podía almacenarse para... ¿Qué haces?, preguntó Davi con altivez. ¿Querías que le entrenara? ¿Por qué me interrumpes? No, te pedí específicamente que ayudaras a Todoroki a aprender a usar mejor su fuego, corrigió Izuku. No dije que lo enojaras tanto que terminaran matándose. Lo siento, supongo que me estaba divirtiendo demasiado. El hombre de la cicatriz se encogió de hombros. Aunque su sonrisa burlona no parecía muy arrepentida. Pensé que serías el mejor, ya que tu don es muy similar al de Endeavor, dijo el usuario del guantelete, sin considerar la posible conexión. No me compares con él, espetó Davi peligrosamente, con una mirada oscura. Ok.
Izuku le devolvió la mirada. A pesar de ser bastante más bajo que él, el adolescente podía ser extremadamente intimidante cuando quería. Dabi rompió el contacto visual primero, para no provocar la ira de su líder. Nunca admitiría que se había acobardado. Izuku se giró hacia So. Estoy bien, dijo Todoroki secamente mientras guardaba sus espadas. Terminaste por hoy. Lo retomaremos mañana, ordenó el portador del guante. Has mejorado muchísimo, Todoroki. Estás casi irreconocible comparado con el joven héroe que aceptó mi invitación. Le sonrió al pasar. Gracias, director. Soto asintió, feliz de que su progreso fuera notado y apreciado. Con una última mirada a Dabi, se dio la vuelta y salió de la sala de entrenamiento. Al irse, Izuku se giró para mirar al pirómano de pelo negro. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó de repente. Sí. Calmaste fácilmente a Shigaraki. Te ignoré hasta que mencionaste al asesino de héroes, recordó Dabi casi con cariño. Luego te encargaste de Toga. ¿Recuerdas las conversaciones privadas que tuvimos? Izuku continuó mirándolo. Sobre la sociedad de héroes. Tal vez. El hombre de la cicatriz se encogió de hombros mientras se rascaba la piel muerta de la mandíbula. Siempre hablabas con tanta vehemencia contra Endeavor como si lo conocieras personalmente. El joven director suspiró antes de hacer su siguiente pregunta. Solo voy a mencionar esto una vez y si decides no responder, no volveré a preguntar. ¿Cuál es tu historia con Endeavor?, preguntó Dabi. Ni siquiera parpadeó. No tenemos ninguna historia. Mintió con suavidad. Muy bien. Izuku se dio la vuelta. Pero recuerda esto. Soto Todoroki no es Endeavor. Intenta superar a ese miserable idiota, recordó. El odio que sientas por ese hombre, me da igual, pero no vuelvas a proyectarlo sobre Soto. Miró a su subordinado con enojo. Me he expresado con claridad. Claro como el agua, jefe. Dabi sonrió con sorna y saludó con sarcasmo. Excelente. Izuku le devolvió la sonrisa, olvidando la ira, mientras salía de la sala de entrenamiento. Maldita sea, susurró el portador del fuego para sí mismo. Se quitó los guanteletes y se pasó una mano por el pelo teñido de negro. Realmente necesitaba hacer algo al respecto. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Aizawa mientras observaba un juego de ajedrez en el escritorio del director, solo que las piezas estaban modeladas para parecer versiones caricaturescas de personas reales. A veces, convertirlo en un juego o una maqueta me ayuda a organizar mis ideas, explicó Nezu mientras examinaba sus piezas. Llevo un tiempo intentando encontrar una estrategia para contrarrestar a Midoriya sin éxito, así que quizá deba verlo desde otra perspectiva. Señalando con un dedo el tablero, Aizawa notó que parecía Midoriya con una corona de oro. Izuku Midoriya. Mi oponente más peligroso y astuto. También el rey contra el que luchamos y al que debemos dar jaque mate. ¿Quién es nuestro rey?, preguntó Aizawa. Esta figura de Ajmit, señaló una pieza que parecía Ajmit con su mejor traje de la edad de oro. No. Nuestro rey es la sociedad de héroes en persona. Nezu lo corrigió, señalando una pieza blanca normal de ajedrez. Y Midoriya, desde el día que eliminó a Endeavor y tomó su posición, la tiene en jaque y completamente a su merced. Tomó la pieza de Ajmit. Ajmit era más como nuestra reina. O la pieza más valiosa. Y Midoriya lo eliminó del juego, le recordó Erasure Head mientras retiraba la pieza del tablero y la apartaba. Sí, y ahora nos tiene a la defensiva. El director se llevó una pata a su peludo hocico, pensativo. Sin embargo, gracias al joven Iida ya no jugamos a ciegas. Es decir, ahora sabemos quiénes son sus piezas. Levantó una figura modelada para parecerse al despiadado asesino de héroes. El alfil leal. No olvides al otro alfil, Dabi, añadió el héroe clandestino con desagrado. Sí, esos dos son sin duda los pilares de su mano oscura. Nezu asintió. Sin embargo, Iniko Toga parece más un peón por la forma en que Iida describió su relación con nuestro joven enemigo. Un perro faldero entusiasta sería un término más adecuado para ella. Colocó las piezas de forma protectora. Ahí tenemos a las tropas encubiertas de Midoriya, trabajando entre bastidores para cumplir sus órdenes, invisibles y desconocidas. Hasta ahora. Aizawa se permitió sonreír con sorna, ya que ahora sabían a quién vigilar y atrapar. Si tan solo pudieran conseguir uno, podría ser suficiente para desmantelar toda la organización del loco usuario del guantelete. No olvidemos a sus caballos. Nezu movió dos piezas al tablero, diseñado para parecerse a sus antiguos alumnos. Soto Todoroki y Ochaku Uraraka. Dos prometedores estudiantes de héroes caídos en manos de Midoriya. ¿Quiénes son las torres?, se preguntó el héroe clandestino. Sí. Serían las nuevas incorporaciones a su organización. Colocó la primera en el tablero, que parecía un robot con armadura dorada. Némesis. Su héroe artificial. Un gigante mecánico, programado para ser el héroe ideal según los injustos estándares de Midoriya. Rió entre dientes al pensar en lo brillante que podía ser Izuku si no estuviera tan obsesionado. En otra vida, si las cosas hubieran sido diferentes, Nezu le había dado al chico una beca completa para la UA e incluso lo había convertido en su propio aprendiz. Su otro idiota. El dúo criminal conocido como Yente el Criminal y la Brava. Aizawa frunció el ceño al recordarlo. Según la declaración de Midoriya, ambos querían cambiar de rumbo y se entregaron a él personalmente. No es que el héroe clandestino se hubiera tragado esa mierda. Estaba en libertad condicional bajo el empleo y la supervisión de Midoriya gracias a sus contactos. La historia completa no recibió mucha atención y rechazo, considerando que se reveló justo después del debut de Némesis. Todos hablaban de esa nueva máquina de paz antivillanos y de la atención hacia el antiguo villano de la historia de la organización de Midoriya. Era casi perfecto, pero para Souta Aizawa y sus colegas, tenía la astuta y solapada firma del guantelete por todas partes. También tenemos algunos de sus otros peones. Meyatsume, el Dr. Higurashi, los titanes y ahora, gracias a que Mirio nos contó la visión de Nicteye, sabemos que Eri juega un papel importante en el futuro que aún no comprendemos. Nezu colocó el resto de las piezas en el lado enemigo. Ahora, ¿qué tenemos? Dado que nuestra reina se ha ido, no mucho, supongo, dijo Aizawa con apatía. Correcto, explicó Nezu. Realmente no tenemos piezas que puedan competir con Midoriya. En el lado opuesto, su rey se alzaba solo, enfrentándose a las insuperables adversidades del ejército negro invasor. Pero tenemos a Lemillón. Colocó una figura del héroe de tercer año. Ajmit depositó su fe en el chico y lo había convertido en el próximo sucesor de One For All si Midoriya no les hubiera arrebatado el don. Hizo una pausa mientras reflexionaba sobre este dilema. Además, Sir Nicteye confió su visión a Togata y ahora conocemos el futuro, algo que ni siquiera Midoriya sabe. Ni él sabe que nosotros lo sabemos. Si alguien está más cerca de convertirse en el próximo héroe número 1, ese es Togata, añadió Aizawa. Quizás haya una manera de usar eso para contrarrestar el dominio de Midoriya sobre los héroes. Fue entonces cuando el héroe subterráneo notó que faltaba una pieza importante en el lado de Midoriya. Esto anuló cualquier resistencia contra él cuando sacó a nuestra reina Ajmit del tablero, así que ¿quién es el suyo? Sí, eso, rió Nezu. Me costó pensarlo, pero lo descubrí, y es uno de los temas que quería discutir contigo. Levantó otra figura de cabello gris pálido y una mano incorpórea que cubría el rostro y la colocó junto al rey. Tomura Shigaraki es su reina.
No estoy seguro de entender. Eso no le sonó bien a Isaba. Midoriya y Shigaraki tenían objetivos opuestos, así que ¿cómo era el segundo tan importante para el control del primero? Piénsalo. Toshinori habló con el primer ministro. Le explicó el argumento de Midoriya para darle este puesto de poder. Uno de ellos era acabar con la amenaza que representaba la Liga de Villanos. El director explicó con cuidado. Nadie se ha dado cuenta de que aún no ha cumplido con las demás mejoras que ha implementado. Midoriya necesita a Shigaraki libre y activo. Ese miedo mantiene su posición segura. Recuerden cómo envió a la Liga a varios objetivos durante ese periodo de agitación tras exponer a Schmidt. Tomura Shigaraki, se dé cuenta o no, es básicamente un arma. Después de todo, una sociedad heroica ideal necesitaba villanos ideales contra los que luchar. La pregunta es ¿qué hacemos con esta información?, se preguntó Aizawa. Correcto de nuevo, asintió Nezu. Pensaba que si pudiéramos demostrar que Midoriya está conspirando con esos 3 villanos, pero será difícil y depende de que cometa un error, algo con lo que no deberíamos contar. Era cierto. Izuku cubrió sus huellas demasiado bien. Quizás deberíamos intentarlo desde el tablero. Sin su perro de ataque Shigaraki, la gente y el gobierno podrían empezar a preguntarse para qué sirve el HRD. ¿Qué pasa con la visión de Nicteye? ¿Cómo la evitamos?, preguntó el héroe subterráneo. Sí, eso es otra cosa que me ha estado preocupando. El director frunció el ceño, concentrado. Togata nos dijo que Nicteye previó un campo de batalla con Midoriya justo en medio. El chico chasquea los dedos y todo se vuelve blanco. Lo había analizado varias veces, pero sin ver, era difícil de analizar. No solo eso, sino que el héroe de la previsión ya había fallecido, así que tampoco podía preguntarle sobre los detalles que pudo haber visto. Al parecer, todo tiene que ver con Eri. Tiene un papel importante en todo esto. No pudimos conseguir su custodia. La niña está bajo el cuidado del Dr. Higurashi. Es uno de sus leales peones. Aizawa declaró mientras observaba la pieza de ajedrez con la imagen de la mujer, empezando a tener una idea más clara de a qué se enfrentaban. Lo que dificultaba el trato con el bando de Midoriya era que estaba compuesto por gente mala. Había almas buenas mezcladas, como Uraraka, Todoroki y el Doctor. Esto sería mucho más fácil si todos fueran villanos sanguinarios y dementes como la Liga. Midoriya no es violento por naturaleza. De una forma retorcida, cree que hace lo correcto y que todos los que se le oponen son los verdaderos villanos que merecen lo que les pasa, se preguntó el director en voz alta. Muchas veces ha ofrecido soluciones pacíficas antes de recurrir a la violencia. Yo simplemente iniciaría una batalla tan destructiva. ¿Cómo sabemos que es su culpa?, preguntó Aizawa. Podría ser otro el que se pelee con él. No podemos ser nosotros, dijo Nezu. Nunca empezaríamos una pelea con Midoriya a menos que supiéramos que podemos derrotarlo físicamente. Lo cual ahora mismo es imposible. Además, Nicteye les advirtió específicamente que mantuvieran separados a Eri y Midoriya. Así que el conflicto que se avecinaba debía centrarse en el joven director. Si esto fuera como el ajedrez de verdad, podríamos simplemente llevar uno de nuestros peones al otro lado y recuperar nuestra reina, propuso Aizawa de repente. Eso es, Nezu hizo una pausa. En realidad, no es mala idea. Estaba bromeando, dijo el subordinado secamente. Por ahora creo que es mejor que lo de Ida como espía y la visión de Nicteye quede entre nosotros dos. Opino lo mismo. El director asintió. Aún no sabemos cómo la Liga de Villanos obtuvo información sobre nuestra escuela. Con la conexión de Midoriya con ellos, quién sabe qué podría filtrarse. Este era un verdadero enigma. Todavía no estaban seguros de a quién probar y transmitirle la misma información. Midoriya podía disfrutar de su victoria por ahora. Sin embargo, la lucha aún no había terminado para ellos. Habían pasado 5 meses. El departamento de regulación de héroes había crecido aún más. Su influencia y control habían aumentado. Izuku Midoriya coaccionó y chantajeó para obtener más poder político. Sus manos ahora llegaban incluso más lejos de lo que nadie imaginaba. Los héroes no tenían opción, seguir las políticas del joven director. Su símbolo de equilibrio, Némesis, en constante mejora, continuó su campaña de mano de hierro para superar a estos héroes en todos los sentidos. No conocía el miedo ni el dolor. Llevó a cabo cada misión de rescate y arresto de villanos con fría despiadada eficiencia. Izuku cumplió años durante estos meses, a los 17 años. No solo eso, sino que también creció unos centímetros más en altura y con su constante entrenamiento físico, se rellenó un poco más. Ahora era casi tan alto como su aliado Dabi. Izuku estaba honestamente feliz por el crecimiento SP más maduro como un adulto, por lo que la gente lo tomó mucho más en serio a primera vista ahora. En otras grandes noticias en este periodo de tiempo. Sus primeros aprendices héroes, Todoroki y Ida Uraraka, recibieron una licencia especial que les permitía actuar y operar como héroes. Todo el entrenamiento y la preparación finalmente dieron sus frutos. Inicialmente, Izuku quería esperar un poco más antes de ser enviado al campo de batalla, pero finalmente decidió que no había mejor momento que el presente. Los 3 se pusieron a trabajar como un increíble equipo de héroes, con Soto Todoroki como líder, trabajando con varias agencias de héroes. Izuku le enseñó a crear estrategias, planificar con antelación y liderar un grupo, y el don dual con absoluta seriedad. Su dominio del aspecto fuego de su don también progresaba a buen ritmo. Ida se tomaba su entrenamiento mucho más en serio. Su hermano mayor, Tensei, comenzaba a recuperar la capacidad de caminar gracias a la nueva tecnología. El ex-héroe nunca podría volver al servicio activo, pero para Tenya era un consuelo saber que su hermano no estaría confinado. También lo infundió más determinación que nunca para descubrir qué planeaba Midoriya para el futuro y ayudar a detenerlo. Uraraka fue quien menos había progresado. No es que a Izuku le importara. Su don, aunque versátil, no era particularmente poderoso y requería interacción con objetos físicos para funcionar. Por eso prefería un enfoque más práctico con Ochako, ayudándola a comprender mejor la NAI y descubriendo juntos todas las posibilidades. Una sorpresa fueron sus nuevos reclutas, Gent el criminal y la brava. Izuku quedó impresionado con su rapidez y eficiencia para solucionar las deficiencias de su departamento. Ya habían erradicado varias trampas, tanto de organizaciones criminales como de la Comisión de Seguridad. Izuku mostró sus logros y beneficios por su maravilloso trabajo. Finalmente, tras varios meses de recuperación física y mental, el Dr. Higurashi consideró que era el momento adecuado para que Eri comenzara a aprender a controlar su don. Se investigó al respecto y tanto Izuku como el doctor creyeron comprender bien su funcionamiento. Decidieron que la chica practicara con insectos antes de pasar a los animales pequeños. Intenta relajarte, Eri. Izuku metió la mano en la caja y sacó otra mariposa. Como siempre, iremos paso a paso. Lo colocó con cuidado en las pequeñas manos abiertas de la niña. Eri miró nerviosa al bonito insecto. Los insectos no sienten dolor, ¿recuerdas? Así que no puedes hacerle daño. El campo de ejercicios del centro de cuidado donde Eri se alojaba. Los demás niños estaban dentro para sus clases, dejándolos solos sin distracciones. No estoy seguro de si es cierto, pensó Aizawa, pero mantuvo la boca cerrada mientras se recostaba y observaba. Estaba allí para ayudarla con el entrenamiento de su don, ya que podría desactivarlo si se descontrolaba de nuevo. Midoriya, por supuesto, estuvo de acuerdo. También le daba una excusa para guardar silencio y quizás escuchar algo importante. Ahora quiero que tomes esta mariposa y la rebobines en oruga. Sonrió mientras se arrodillaba junto a ella.
Todo estará bien. Eri ahuecó el insecto con ambas manos mientras intentaba canalizar su don. Su cuerno había crecido unos centímetros, lo que les permitió a Midoriya y al Dr. Iwa acumular la energía necesaria para usar su don. Chispas doradas emergieron de su cuerno y cubrieron sus manos. Bien. Intenta rebobinarlo lentamente ahora. Izuku habló en voz baja. Es tu poder, Eri. Tú estás a cargo. La mariposa comenzó a retroceder poco a poco. En un minuto, volvió a su estado de capullo. De repente, las chispas crepitaron con más fuerza a medida que Eri perdía el control de su don. La mariposa brilló y luego desapareció, rebobinada hasta un punto anterior a su existencia. La pequeña niña con cuernos miró sus manos vacías con tristeza. Ver esto con cada mariposa que tocaba le recordaba lo que le había sucedido a su padre. No pasa nada. Izuku le sujetó ambas manos con suavidad mientras intentaba consolarla. El guantelete se sentía frío sobre su piel. Estos poderes que poseo tampoco fueron fáciles de dominar. Mentiroso, pensó Aizawa. Había visto todas las grabaciones e incluso luchó contra el niño en persona. Izuku era muy inteligente. Toda la investigación y el análisis de los dones le dieron una gran ventaja cuando se puso ese guante y de repente obtuvo el poder que anhelaba. Quizás deberíamos abordar esto de otra manera. Habían pasado por docenas de insectos solo la semana pasada. Miró al héroe subterráneo. Cualquier idea de la galería de cacahuetes sería bienvenida. No te autoproclamas experto en dones, le espetó Aizawa con sarcasmo. No eres profesor en una escuela de héroes, le devolvió Izuku con una sonrisa burlona. Por cierto, fallaste en enseñar a 5 de ellos. Se frotó la herida, sabiendo que aún estaba fresca. 4 estudiantes. Aizawa lo corrigió con una mirada fulminante. Perdí 4 estudiantes por tu culpa. Sabía que Izuku se refería a Todoroki, Iida, Uraraka y Bakugo. Es curioso porque conté 5. Volvía a tener esa mirada arrogante de sé algo que tú no. Izuku no le dijo ni una palabra más mientras volvía a concentrarse en el problema de Eri. ¿A dónde quiere llegar? Quiso saber Aizawa, pero decidió dejarle a Nezu la tarea de descifrar los planes de Midoriya. A Izuku siempre le gustaba lanzar indirectas al héroe clandestino y a la escuela para la que trabajaba. Aizawa, por supuesto, respondía a las indirectas cuando podía, pero intentaba ganar una batalla verbal con empujar una roca montaña arriba. Quizás tenga una idea. Izuku parecía pensativo mientras se le ocurría un nuevo enfoque. De acuerdo, Eri. Quiero que cierres los ojos. La chica de pelo blanco siguió sus instrucciones. Ahora quiero que imagines tu don como una rueda. Izuku sacó otra mariposa del estuche y la colocó con los ojos cerrados. Imagínate esa rueda, Eri. ¿Puedes verla? Sí. Murmuró Eri en voz alta mientras seguía la conversación. Esa rueda es tu don. Tienes poder sobre ella. Izuku explicó. Imagínala girando lentamente. Observó cómo su cuerno brillaba un poco. No eran las chispas caóticas que normalmente brotaban al usarlo. Parecía más bien un pulso suave. Ahora, lentamente, detén esa rueda. Eso cubría al insecto. Ahora, lentamente, gírala hacia atrás. Lentamente, Eri. La chica hizo lo que le dijo, haciendo que la rueda en su mente girara en reversa. Izuku vio cómo el insecto volvía a su estado de capullo, poco a poco. Ahora, deténla de nuevo, Eri. Bien. La chica abrió los ojos y se alegró de ver finalmente su primer intento exitoso de usar su poder. Estaba vivo. Reducido a una forma más joven, pero vivo al fin y al cabo. Bien hecho. Izuku le sonrió. Detengámonos aquí por hoy. Por una vez, Aizawa estuvo de acuerdo. Era mejor no presionar a la niña y hacer que perdiera la poca confianza que acababa de ganar. Ven, almorzaremos para celebrar. Luego se giró hacia el héroe subterráneo mientras generaba un guantelete de pop. Dígale al Dr. Higurashi que saldremos un rato, ordenó mientras tomaba la mano de Eri y la guiaba sin mirar atrás al hombre ceñudo. No trabajo para usted, dijo Aizawa después de que se fueran, mirando fijamente el lugar donde Izuku estaba. En otro lugar, Izuku sonrió mientras acompañaba a Eri al apartamento de su madre. El hogar de su infancia no había cambiado nada. No es que hubiera pasado mucho tiempo. Visitaba a su madre al menos una vez al mes, a veces 2 si no estaba ocupado. Miró a su alrededor sin ver periodistas a la vista. Muchos habían intentado contactar a la madre de Izuku para obtener más información sobre él. El peor de ellos era una repugnante mujer llamada Chitose Kizuki. Por suerte, gracias a sus conexiones políticas, logró obtener órdenes de alejamiento para su único familiar contra casi todos los medios de comunicación y editoriales. Al llamar a la puerta, no fue Inko Midoriya quien lo recibió, sino el robot titán asignado, comisionado y programado para protegerla. Casi se rió a carcajadas al ver la alta máquina negra con un delantal rosa. Lo despidió con un gesto, y este, obedientemente, se hizo a un lado. Mamá, gritó Izuku. Aquí, cariño, respondió ella desde la cocina. He traído a Eri conmigo. Izuku la condujo adentro. Eri sonrió mientras corría a abrazar a Inko. Había estado allí varias veces y la madre de Izuku siempre era tan cálida y amable con ella. Hoy ha progresado mucho con su don. ¡Qué maravilloso! Inko se alegró por ella y la bajó con cuidado. Los 3 se sentaron a la mesa, mientras el robot titán se escabulló a la cocina a buscar el almuerzo que la mujer había preparado. Los 3 lo pasaron bien. Eri parecía tan feliz, notó Izuku. Lo único que la familia tenía de especial, algo que él no podía darle, pero supuso que este era un buen sustituto. Su almuerzo fue interrumpido por un golpe en la puerta. Primero el robot se giró y miró hacia él, luego Izuku hizo lo mismo. ¿Esperabas a alguien?, preguntó el usuario del guantelete a su madre con curiosidad. Sí, de hecho. Inko parecía nerviosa, mirando a su hijo y a la puerta. De verdad quería verte en privado. Creo que podemos asumir quién es esta invitada. Izuku presentía quién estaba allí. Déjala entrar, ordenó al titán. La máquina se dirigió a la puerta y la abrió para revelar a Mitsuki Bakugo, madre de Kazuki Bakugo. Siguiendo las órdenes de su amo, el robot se hizo a un lado, dejando entrar a Midoriya a casa sin obstáculos. Hola, Izuku. La mujer parecía tranquila y reservada. No la habitual ruidosa y bulliciosa que siempre la había conocido. Un rasgo que su hijo parecía heredar. Izuku se levantó de la mesa para saludarla. Me alegro de verla de nuevo, señora Bakugo, dijo con cortesía, casi como un robot. ¿Cómo está tu marido últimamente? Oh, está bien. Mitsuki intentó sonreír, pero era claramente forzado. Mírate cómo has crecido. ¿Qué alta estás? Intentó relajar la tensión con algunos cumplidos amistosos. Apuesto a que todas las chicas hacen cola en tu puerta, sobre todo ahora que eres tan importante. Mi posición no me permite esas cosas, respondió Izuku con suavidad. Simplemente no tengo tiempo. Mitsuki se acercó a la mesa y vio a la pequeña chica de pelo blanco sentada frente a Inko. Ella es Eri, uno de los niños del centro de cuidados de mi amigo, el Dr. Higurashi. Su tono daba la impresión de que eso era todo lo que necesitaba saber sobre el tema y que no le daría más información. Lo siento, Izuku. Se disculpó Inko. Vino a verme hace poco y me rogó que le diera la oportunidad de verte, de hablar de su hijo. Su mirada se fijó en la de su hijo, esperando que lo comprendiera. No pude negarme.
Podrías haber llamado. Izuku se encogió de hombros como si no fuera ninguna molestia. El Departamento de Recursos Humanos tiene línea directa. Habrían concertado una cita conmigo. Lo intenté. Mitsuki resopló con frustración. Varias veces, de hecho. Dijeron que me contactarían para programar una cita, pero nunca lo hicieron. Tuve que seguir llamando. Qué extraño. El joven director fingió confusión. Entonces debiste haberte colado. No sería la primera vez. Mi departamento es relativamente nuevo y estamos resolviendo los últimos problemas. Mentira descarada. No la parte de los problemas. Izuku, el KN Bakugou, quería programar una reunión con él para hablar sobre su hijo, ahora fugitivo. A propósito, hizo que sus oficinas la llevaran por alto para evitar esta conversación. Qué astuta fue encontrar un ángulo diferente usando su conexión con su madre y conseguir una reunión fuera de la oficina. Muy bien, supongo que podemos hablar de esto ahora, extraoficialmente si lo prefieres. Sonrió con una falsa amabilidad. Supongo que en privado. Caminó por el pasillo y se detuvo en su antigua habitación de la infancia. Parecía igual que siempre, solo la placa con el nombre de Ajime que decía. La abrió y le hizo un gesto para que entrara. Mitsuki lo siguió, mirando por encima del hombro a Inko, quien la miró preocupada. Eri pareció confundida por un momento antes de volver a su almuerzo, ya que supuso que era asunto suyo. Una vez dentro de la habitación vacía, detrás de la mujer rubia, gracias a el poder telequinético de la gema de la realidad de Izuku. Nunca me había dado cuenta. Izuku empezó a hablar primero mientras miraba su antigua habitación con nostalgia. Qué vacía y simple se ve esta habitación sin toda la mercancía de Ajime. Es curioso, ¿verdad? ¿Cuántas falsas esperanzas llenaron el vacío en mi vida? Giró la silla del escritorio y se sentó frente a él en la cama. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Mira. Izuku. Mitsuki suspiró quedamente. Sé que Kazuki te hizo daño. Las entrevistas y los discursos contra el acoso escolar donde usaste a mi hijo como ejemplo fueron muy completos. Dijo con vergüenza al saber que Kazuki hacía todas esas cosas. Al principio no quería creerlo, pero sabía lo agresivo y cruel que era su hijo con los más débiles. ¿De eso se trata? ¿Quieres que deje de usarlo como ejemplo? Preguntó Izuku con tono divertido. Eso es fácil de hacer. Al fin y al cabo, tenía muchos otros ejemplos. El antiguo héroe Endeavor siempre era objeto de críticas y de que lo arrastraran aún más por el lodo. Algo le hizo sonreír a su aliado Davi. No, solo te pido que lo perdones, dijo Mitsuki con sinceridad. La sala se quedó en silencio mientras Izuku la miraba sin emoción. ¿Por qué haría eso? Preguntó el joven director del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos. Corrección. ¿Por qué debería hacer eso? Por favor. Tal como están las cosas, Kazuki será perseguido, probablemente perderá y acabará en prisión, suplicó, ante su expresión impasible. Así son las cosas, para los villanos, dijo Izuku con frialdad, impasible. Violó la ley y pagará las consecuencias. Si los héroes no lo atrapan, quizá mis titanes lo derroten hasta casi matarlo. Empezó a enumerar todas las maneras en que su hijo podría ser, pero no le gustaba nada. Quizás mi reciente obra maestra pueda ser utilizada para derrotar a Kazuki. Tu hijo siempre ha sido tenaz. Némesis podría tener que darlo todo para derribarlo. Izuku rió entre dientes imaginando la brutalidad potencial. Por favor, suplicó Mitsuki de nuevo. ¿Qué tengo que hacer para que lo perdones? Esto no tiene nada que ver con el perdón, le dijo Izuku. Se trata de justicia, equidad, equilibrio. Causa y efecto. Kazuki sufrirá las consecuencias de sus actos y eso es todo. Le dio una lección como si estuviera frente a un aula. Podrías evitarlo, replicó ella. Una sola palabra tuya lo evitaría. Ustedes dos fueron amigos. Intentó apelar a su humanidad esta vez con un vínculo a su pasado. Por desgracia, el joven director del Departamento de Recursos Humanos no guardaba ningún apego al cariño que pudiera tener con su antiguo amigo. Para empezar, no era que tuviera muchos buenos recuerdos. No tengo favoritos. Todos reciben el mismo trato, respondió Izuku con una sonrisa, recitando como un empresario que hace un mal trato. Di un discurso la semana pasada al respecto. ¿Qué pasaría si de repente decidiera dejar ir a Kazuki con un tirón de orejas? Por favor. Como madre, no quiero ver a mi hijo casi asesinado y encarcelado. Lo intentó de nuevo con lágrimas en los ojos, esperando que aún tuviera corazón. Sabía que sí o no habría traído a esa niña a visitar a Inko. Aunque se lo merezca, preguntó Izuku. Él solo la miró en silencio esperando una respuesta que sabía que no vendría. Se tomó un momento para considerarlo. Bien. Me aseguraré de que Kazuki Bakugou esté lo más ileso posible. Como mínimo, terminará en un centro penitenciario y su esposo tendrá derecho a visitas. Gracias. Mitsuki suspiró sabiendo que era el mejor trato que iba a conseguir por el bien de su hijo. Sin embargo, lo siguiente que dijo la dejó paralizada por la sorpresa. Aunque igual le voy a quitar su don. Dijo con tanta naturalidad como si hablara del clima. Kuke. La señorita Bakugou perdió la calma al instante. No puedes hacer eso. De hecho, puedo. Izuku sonrió con arrogancia. El primer ministro me dio permiso para usar el don conocido como todos para uno para eliminar los dones de villanos y héroes peligrosos que considero incapaces de ocupar su puesto. Esto también aplica a los estudiantes héroes renegados, dijo, sosteniendo abierta su piedra de alma púrpura alojada en la ranura de la palma. Está en mi contrato. La sonrisa seguía intacta. Por favor, te lo ruego. Fue interrumpida por su repentina risa grosera. Ahí está, dijo Izuku con alegría. Todos actúan como si no tener un don fuera peor que una sentencia de muerte. Los dones son lo único que importa en el mundo. No importa la habilidad o el mérito, todo se reduce al poder con el que se nace. Ya nada se gana. Despotricó mientras sus risas se apagaban. Niño sin don, y mira dónde terminé. Tú y Kazuki no son iguales, intentó argumentar Mitsuki. Tienes toda la razón, no lo somos. Soy mucho más inteligente y tengo más fuerza de voluntad que él, respondió Izuku. Dios no permita que el niño nacido con un don tan poderoso y magnífico, el niño que nació con todo en bandeja de plata, sufra penurias en la vida. Se sentó en una silla. Con su mayor altura, podía mirar a la gente desde arriba con un poco más de claridad que antes. Tienes mi palabra de que tu hijo estará vivo y de una pieza cuando finalmente sea capturado. No podrá conservar su don. Dijo ese asunto con tanta contundencia que no dejó lugar a ningún argumento que necesitaba decir. Izuku se alisó la pechera de su traje y salió de su ahora vacía habitación de la infancia, dejando atrás ese último retazo de su pasado con Kazuki Bakugou. La multitud observó cómo Soto Todoroki mantenía al villano a raya con su don de hielo. La habilidad y la delicadeza de su poder solo eran comparables a su fuerza bruta. El criminal contra el que luchaba tenía la capacidad de manipular el asfalto y lo usaba para envolver esa misma sustancia alrededor de su cuerpo, dándole la apariencia de un gran golem. Los civiles aún no habían sido evacuados, lo que le impidió hacer todo lo posible para derrotarlo. Afortunadamente, con las lecciones de estrategia que le dio Midoriya, Todoroki había aprendido a pensar bien las cosas y a planificar. Así que, en lugar de golpear al villano con hielo, lo acorraló a una zona segura lejos de las vidas inocentes.
Mientras eso sucedía, Tenya Iida usó su velocidad para atrapar a los civiles en el área y ponerlos a salvo, mientras que Ochako usó su don para retirar escombros y vehículos dañados del camino. Todos juntos se perfilaban para ser un gran equipo de héroes. Tan pronto como el área estuvo despejada, Soto atacó con toda su potencia de fuego para derretir el asfalto. Con la katana especial que Midoriya diseñó y construyó para él, podía destrozar la armadura del villano al mismo tiempo. El villano, presa del pánico, intentó manipular el asfalto derretido para congelarlo todo con un golpe de su otra espada. Una vez que atravesó la armadura, agarró al asustado villano y lo arrastró fuera de ella antes de envolverlo casi por completo en hielo. Por favor, gritó el criminal casi congelado. Por favor, no me lleven con Midoriya. No quiero perder mi don. Él no les hace eso a los villanos que arrestamos, sermoneó Todoroki con calma. Te procesarán como a cualquier otro delincuente común. La policía finalmente convergió ahora que era seguro acercarse y comenzó a arrastrar al patético hombre que sollozaba. Ochako, que estaba flotando en el aire, levitó hasta el suelo. Uno pensaría que si tuvieran tanto miedo de que Midoriya les quitara sus dones, no causarían problemas en primer lugar. Frunció el ceño mientras veía cómo los oficiales se lo llevaban. Sí. Soto ya no le prestó atención al villano, simplemente asintió, coincidiendo con su lógica. Informe Iida. Estoy a varias cuadras al este con la multitud, dijo Iida por el comunicador. Todos están a salvo. No hay heridos que reportar. Bien, vamos hacia ti. Soto miró a Uraraka, quien asintió y plegó sus alas mecánicas para caminar con más facilidad. Midoriya quería que tuvieran buenas relaciones con el público, no que se comportaran como máquinas bien engrasadas. Los robots titán estaban para eso. Tenía instrucciones de saludar y tranquilizar al público después de sus actos heroicos. Si había multitud, al menos. Sin embargo, no se permitían exhibiciones. Según Stan, había una delgada línea entre ser un verdadero héroe que hacía que todos se sintieran seguros y tranquilos, y ser un objeto de atención. Los tres héroes del HRD convergieron frente a la multitud de civiles que, lamentablemente, se vieron atrapados en el fuego cruzado de este asalto vil. Uraraka tenía una personalidad extrovertida y alegre, ideal para el público. Sonreía y saludaba a la gente, y todo estaba bien, y el villano había sido detenido. Iida se unió a ella, dando un espectáculo por si Midoriya lo veía. Aún no había determinado el alcance de la mirada y los oídos de su jefe. Lo mejor era interpretar el papel que le habían asignado el mayor tiempo posible. Soto se bajó la bufanda que cubría el trasero e hizo todo lo posible por sonreír a la multitud. No quería parecer tan frío como en el festival deportivo. Sobre todo, no quería ser tan quisquilloso e inaccesible como su padre cuando era un héroe. No, quería ser un héroe del que su madre y sus hermanos pudieran estar orgullosos. Soto estrechó varias manos, rechazó cortésmente algunos intentos de autógrafos y a algunos periodistas ansiosos por obtener una exclusiva. Su teléfono vibró de repente en su bolsillo. Lo sacó y vio un número desconocido en el canal de emergencias. ¡Qué extraño! El único que usa este hola, respondió Soto. Hola Soto, respondió una voz familiar. ¿Cómo conseguiste este número? El usuario, medio frío, medio atractivo, frunció el ceño, dándole la espalda al público para que no vieran su expresión de enfado. Aún tengo contactos. No me los han quitado. El hombre al otro lado habló. Hay una cafetería vacía 2 manzanas al norte. Necesito hablar contigo, Soto. El Todoroki más joven estuvo tentado de colgar y fingir que la llamada nunca había ocurrido. Sin embargo, quería hablar con él, luego se acomodaría y se daría por vencido. Ya no había nada que temer. De acuerdo. Tras colgar, dio unas órdenes rápidas a su equipo para que se encargaran de todo. Les dijo que había algo que debía comprobar y que volvería. Alejándose de la multitud, Soto se deslizó por un callejón y se dirigió a la cafetería. Lo que no sabía era que alguien lo vigilaba. Al entrar en la pequeña cafetería, la mirada dispar de Soto se posó en su padre, Enji Todoroki, el antiguo héroe número 2, sentado en una mesa en medio del restaurante, vestido de civil. El rostro del hombre era una máscara de neutralidad mientras asentía a su hijo. El adolescente se alejó de él y se sentó, apoyando sus 2 espadas contra el borde de la mesa. Soto, comenzó Enji. ¿Te ves bien? Su hijo lo miró fríamente. Veo que has mejorado tu fuego. Ya sabes si necesitas algún consejo al respecto. Siempre estoy disponible. Tu ayuda es innecesaria e indeseable. Soto cerró esa posible vía de reconexión casi de inmediato. Padre e hijo se miraron con torpeza. El silencio y la tensión eran casi dolorosos. Hablé con tu madre hace poco. Enji lo intentó de nuevo, pero fue interrumpido. Si tan solo le pones la mano encima. Soto prácticamente le gruñó. Acabamos de hablar. El mayor lo interrumpió, intentando tranquilizar a su hijo. Eso es todo. Nuestra conversación me hizo reflexionar sobre mí mismo. El hombre exhaló un profundo suspiro. Soy consciente de que no siempre fui la imagen de un buen padre. Hay algo en lo que estamos de acuerdo. Soto soltó una respuesta sarcástica. Empezaba a preguntarse si había sido un error venir a verlo. El hombre dejó escapar un suspiro de frustración mientras se pasaba la mano por la cara. Soy yo intentando disculparme. Enji intentó enmendarlo. Por todo. Es demasiado tarde. Soto lo negó. ¿Dónde estaba esto cuando era más joven? ¿Dónde estaba esta disculpa cuando volvías loca a mi madre? ¿Cuándo obligaste a Touya a suicidarse? Eso provocó una reacción visceral en el ex-héroe. Enji no supo cómo responder. Tenía razón. Era demasiado tarde para disculparse. Sin embargo, Rei le dijo que una disculpa, por muy tardía que fuera, nunca era inútil. Lo siento, repitió. Para. Soto lo fulminó con la mirada. Pero lo siento de verdad. Enji lo intentó de nuevo. Solo quieres recuperar tu don y tu licencia de héroe. Midoriya le advirtió a Soto que su padre podría intentar presentar una petición si decidía reunirse con él. El joven director hizo todo lo posible por buscar indicios de manipulación emocional. Eso ya no me importa. El hombre se tragó su orgullo. Nada de eso le importaba ya. Ni siquiera apoyaba a sus antiguos compañeros en sus protestas contra el Departamento de Defensa de los Derechos Humanos y Midoriya. Soto simplemente lo miró con escepticismo. Estaba seguro de que habría un motivo oculto. Estoy seguro de que no. El corazón de Soto aún rebosaba de desprecio hacia su padre. Un fuego que gente como Midoriya, Stan y Davi se esforzaban por mantener encendido. Lo siento, Soto. El tono del Todoroki mayor sonaba más derrotado que antes. Deja de decir eso. El joven alzó la voz. ¿Hay algún problema? Enji y Soto se giraron para ver a un hombre alto, uniformado de negro, con un aterrador casco dracónico que le ocultaba el rostro y le impedía hablar. ¿Y tú quién eres?, preguntó el antiguo héroe. Agente especial dragón, del Departamento de Defensa Humana. El recién llegado lo presentó con alegría. Sé quién eres, Enji Todoroki. Trabajas para ese mocoso de Midoriya. Enji gruñó con veneno al oír ese nombre. Aunque ahora pudiera ver lo pésimo padre y esposo que había sido, no borraba la ira que sentía hacia el director del Departamento de Defensa Humana. No. Trabajo para ese genio de Midoriya, corrigió Davi con una sonrisa disimulada bajo el casco. Deseaba incinerar al hombre allí mismo, pero se resistía.
Midoriya le ordenó que dejara a Endeavor en paz. ¿Qué haces aquí, dragón?, preguntó Soto. No tienes por qué involucrarte. Vamos, Soto. Davi lo llamó por su nombre real, no por el nombre en clave que debía usar. Sabe que nuestro ilustre director me encargó velar por su bienestar, dijo casi en broma. No era como debería hablar un agente especial. Más bien como un viejo divertido, acosado por esta triste y patética excusa de hombre, padre y exhéroe. Bueno, tenía que intervenir. No lo estaba acosando. Enji fulminó con la mirada a la gente. ¿Hay algún problema en que hable con mi hijo? La última vez que lo comprobé, ya no era tu hijo. Davi estaba cada vez más aturdido. No creía que estar tan cerca de Endeavor y burlarse de él en su cara lo emocionara tanto. Sentirse divertido y furioso a la vez era una sensación nueva. Era como si le hirviera la sangre, pero quería doblarse de la risa. No pasa nada. Soto se levantó de su asiento. Estaba a punto de irme de todos modos. Sin decir nada más, se alejó sin siquiera mirar a su padre. Cuando ya no podía oírlo, Davi se volvió hacia Enji. Es una pena que Touya no esté vivo para verte caer tan bajo. Le susurró al hombre, ahora sin peculiaridad, haciéndolo estremecer. Estoy seguro. Le habría encantado esto. No sabes nada. Le espetó Enji. Davi solo soltó una risita amenazante, distorsionada por su casco. Que tengas una buena vida, Enji Todoroki. El agente especial siguió riendo mientras se alejaba. Izuku tenía razón, esta es una venganza mucho mejor. ¿Por qué matarlo cuando puede dejarlo vivir para verlo retorcerse? Como jugar con una hormiga demasiado graciosa para hacerla bailar en lugar de quemarla con un... La oficina de HRD City. Izuku sonrió mientras miraba su lista de nuevos candidatos a héroe. La lista estaba dividida entre aquellos con peculiaridades y aquellos sin ellas. Aunque sus listas estaban segregadas, quería que todos recibieran el mismo trato justo. Las mismas oportunidades de crecer y prosperar. Había un hombre que se presentó muy recientemente, justo esta mañana, que lo emocionó más que los demás. Parecía que una semilla que plantó estaba empezando a dar fruto. Le envió un correo electrónico a esta persona, invitándola a visitarlo lo antes posible. Hecho esto, se levantó y se fue. Al cruzar la puerta, su secretaria lo acosó. El primer ministro quiere saber si asistirá o no a la exposición en la isla y, dijo mientras caminaban hacia el ascensor. Las secretarias trabajaban en grupo y rotaban turnos semanales, compartiendo información entre ellas para realizar su trabajo eficientemente. Izuku, por desgracia, simplemente se refirió a ellas como un colectivo. Dígale a su oficina que recibirá una respuesta esta noche y que estoy muy interesado en ir, habló Izuku mientras caminaba por el edificio. Una serie de decisiones importantes como esta lo asaltaban a diario. Uno de sus objetivos con el Departamento de Recursos Humanos era que finalmente pudiera funcionar sin supervisión. Al Forban se equivocó. Es inútil intentar gobernar el mundo. El plan debería ser que el mundo se gobierne a sí mismo. A título personal, si el auge de las peculiaridades no hubiera retrasado la tecnología y la investigación en inteligencia artificial, Izuku creía que el cerebro digital de Nemesis probablemente podría dirigir todo el departamento por sí solo, si fuera más avanzado. Pero todo era pura teoría. Por desgracia, tu Nemesis tenía la mente de un perro leal. Solo sabía lo que le decían, sin capacidad de pensar por sí mismo. Además, el auditorio está lleno y listo para la presentación, terminó la secretaria, interrumpiendo sus pensamientos. Buen trabajo. Izuku entró en el ascensor con la secretaria y pulsó el botón de la planta baja. Saludando a algunos empleados con los que se cruzó, se dirigió al auditorio. Silenciosamente, subió al escenario y se dirigió al podio central. El público se puso de pie en cuanto lo vio. Observó cada asiento ocupado por sus maravillosos empleados. La mayoría cuidadosamente seleccionados. Buenos días. Le sonrió. A un lado, pero a plena vista del público, había un hombre moreno esposado a una silla de oficina que levitaba en el aire. El hombre parecía asustado y ansioso mientras flotaba sobre el escenario. A pesar de estar a la vista del público, no ayudó. Sabía que no le serviría de nada. Por favor, tomen asiento y comenzamos. Una vez que todos se sentaron, Izuku echó un vistazo a la lista de su podio con los puntos del orden del día de este mes. Primero, creo que las felicitaciones son lo indicado. El portador del guantelete continuó sonriendo a sus empleados. No a mí, sino a ustedes. Señaló a la multitud. A todos ustedes. En 5 meses, nos hemos convertido en un departamento gubernamental plenamente operativo. Unos pocos ajustes, algún contratiempo, aquí estamos. Izuku los aplaudió a todos. Por favor, dense un aplauso. Todos ustedes hicieron esto posible. Yo solo soy el tipo con el guantelete del infinito. Son las personas las que hacen que todo esto funcione. Empezó pequeño, pero pronto todo el auditorio rebosaba de emoción. Ahora, nuestro siguiente punto del mes. Izuku comenzó cuando los vítores se apagaron. Nuestro maravilloso primer ministro ha rechazado una vez más mi propuesta de derribar el antiguo edificio de la agencia de héroes de Admit. Torremite. Sonrió aún más al oír los abucheos y burlas del ex símbolo de la paz. Sin embargo, nosotros, el Departamento de Recursos Humanos, proponemos una nueva estrategia. Reutilizar el edificio vacío como una oficina para mi departamento. Los empleados parecían interesados en la idea. Esta semana formaremos un equipo para trabajar en una petición para el proyecto. Durante la presentación, no miró ni reconoció al hombre atado suspendido sobre el escenario. Hasta que cubrió todos los puntos de su lista. Para quienes se lo pregunten, esta mañana nos acompaña un tal Kuma Urehirimono, ex miembro de nuestro pequeño equipo de TI. La silla que sostenía al hombre esposado fue bajada al suelo para reposar en medio del escenario. El señor Urehirimono es un infiltrado de la seguridad pública heroica que nos espía a mí y a mi departamento. La sonrisa divertida de Izuku no abandonó su rostro mientras explicaba. Y mentira, gritó como con tristeza. Ya no tiene sentido engañar. Mi equipo de seguridad de élite lo ha descubierto todo sobre ti. Izuku bajó del podio y se acercó al hombre atado. Incluso el hecho de que no tengas ningún don, señor Urehirimono. El espía palideció al decir eso. Muchos de los que sí lo tenían lo miraron con enojo. Según este archivo, tu don te permite interactuar telepáticamente con las computadoras. Así es como lograste engañar a todos para que pensaran que eras bueno en tu trabajo. Un don tan raro. ¡Qué fascinante! Izuku rió entre dientes. Entiendo por qué enviar a alguien así. Debiste haberles dado información a través de las computadoras con tu don, ¿verdad? No digo nada, espetó Kumo. No tienes que hacerlo. La comisión no negará todo. Izuku le sonrió con suficiencia. Seguro que te dijeron, cuando te asignaron esta misión, que si te capturaban, no serías reclamado. Hizo un gesto para que alguien de entre bastidores saliera. Apareció un joven como el propio Izuku, con el pelo castaño corto y un cuerpo atlético, vestido con ropa de entrenamiento. Preséntate, por favor. Me llamo Neji Ichiban, se presentó. Diles quién eres, ordenó Izuku con un tono tranquilo y amable. No tengo peculiaridades, dijo Neji con frustración. Nos conocimos en el programa de entrenamiento. Izuku se dirigió al público. Además de ser bastante atlético, Neji también es muy inteligente. Vi tus notas.
Deberías estar orgulloso de tus méritos. Eso es cierto. Neji bajó la mirada con un suspiro. Desafortunadamente, debido a su condición de no tener don, sus compañeros lo siguen menospreciando. Dijo Izuku con disgusto. A pesar de todo lo que he hecho, a Neji todavía no se le dan las mismas oportunidades que a quienes tienen don. No creo que necesite mostrarles tus cartas de rechazo de múltiples héroes. Sonrió con suficiencia. Bueno, eso está a punto de cambiar. Se acercó a Kumo, quien lo fulminó con la mirada, y le tendió el guante. Creo que el don del señor Urahirimono sería más adecuado para alguien como tú. Espera. No. Kumo se revolvió en la silla a la que estaba atado. Sí, de hecho. La piedra del alma brilló en la palma de su dispositivo. Y antes de empezar, los derechos que crees tener se perdieron cuando decidiste espiar a mi departamento. Extendió la mano para agarrarle la cabeza. Espera. Por favor. Tengo nombres. Kumo intentó suplicar delatando a otros espías del departamento de Midoriya. Ya tengo esos nombres y me encargué de ellos. Solo queda tú. Izuku le sonrió con suficiencia mientras aceptaba su don. El hombre gritó y se desmayó de dolor. Izuku se acercó a Neji y le colocó el guantelete en la cabeza, transfiriéndole el don. Fue una experiencia en ambos sentidos, pero cuando terminó, Neji se irguió orgulloso e hizo una reverencia agradecida. Gracias. Gracias, director Midoriya, dijo desde su posición. No desperdiciaré esta oportunidad. Lo prometo. No tienes que inclinarte ante nadie, ni ahora ni nunca. Izuku le sonrió. Espero grandes cosas de ti. Con eso, terminó la presentación con un estruendoso aplauso del público al ver a un joven tan brillante recibir el don que merecía. Las cortinas se cerraron para llamar a la oficina si experimenta algún síntoma desagradable con el don. Le dijo a Neji antes de salir del auditorio. ¿Era necesario, señor?, preguntó la secretaria de esta semana al reunirse en el pasillo. Normalmente arrestan a los espías. ¿A qué se refiere?, preguntó Izuku mientras regresaba al ascensor. Esta exhibición pública. Me pareció un poco innecesariamente cruel. Dijo con voz dócil. Era necesario dar ejemplo. Explicó el usuario del guantelete. Estoy harto de que la comisión envía descartes para poner a prueba mis defensas. Como niños, necesitan entender que sus acciones tienen consecuencias. Era cierto. Sin embargo, lo que no le contó a la secretaria fue cómo se reveló que el espía mintió sobre no tener don solo para infiltrarse en el Departamento de Recursos Humanos. Tenía que pagar por ello. Dile a la oficina del primer ministro que asistiré a esa exposición. Izuku cambió de tema, tras respirar hondo para calmarse. Llevaré los robots Titán conmigo, con algunos de los dispositivos de apoyo que desarrollé. El ascensor se abrió y la secretaria se apresuró a sacarlos. Cuando se fueron, Izuku sacó disimuladamente un pequeño frasco de sangre de su bolsillo. Tomó una pequeña muestra del espía antes de retirar su don. Se permitió una pequeña sonrisa mientras lo guardaba en el bolsillo y regresaba a su oficina personal, donde se encontró con una interesante sorpresa. ¿Qué es esto? Izuku miró fijamente las pilas de archivos en su escritorio. No estaban allí cuando se fue. He terminado, anunció con orgullo Aiba Manami, alias La Brava, codirector de su equipo de seguridad interna. Desde su silla. Preguntó Izuku mientras se acercaba al escritorio. Nana Chimura y todos sus asociados conocidos. Además, los asociados de esos asociados, etc. Ella le sonrió. Revisé todo lo que pude, tal como me dijiste, y desenterré todo lo que encontré. Increíble. El alto usuario del guantelete se impresionó al mirar los archivos. Copias impresas, tal como quería. Tú y tu compañero serán recompensados generosamente por esto. Si no te importa que le pregunte al director Midoriya. ¿Para qué era todo esto exactamente? Aiba quería saber qué era tan importante sobre esta mujer Chimura y por qué quería encontrar a todas esas personas que apenas tenían conexión entre sí. Casi todos estaban muertos o eran demasiado viejos. Un asunto personal secreto, me temo que es todo lo que puedo decirte, querida. Izuku evadió la pregunta rápidamente. Solo quiero que sepas que me has ayudado mucho con esto. Además, me seguiría ayudando si no hablaras de este pequeño proyecto. Eso es todo. La despidió con un gesto, despidiéndolo con extrañeza, y luego salió de su oficina sin decir nada más. Izuku se sentó en su escritorio y abrió el primer archivo. Vio un retrato de Nana Chimura, reconociendo el rostro sonriente de la mujer de sus sueños. Empezó a hojear los demás archivos buscando rostros familiares. Si su teoría era que la gente que veía en sus sueños estaba allí, en alguna parte. Recordó algo que All For One le había dicho una vez durante sus reuniones privadas cuando trabajaba para la Liga de Villanos. Cuando el viejo villano le explicó por primera vez el don de su hermano menor, uno para todos. Una información clave que descartó en ese momento. ¿Y si pudiera acumular algo más que poder puro? Eso fue todo por esta ocasión. Si no me acuerdo mal, falta una historia de Izuku como villano, pero, de lo que pude leer es una historia de un Izuku siendo un villano parecido a Bañe de DC. Realmente no me llama la atención, esa es la única razón por la que decidí no traer ese fanfic, así que seguiré por la otra opción más votada. Manténganse atentos porque más pronto que tarde haré una encuesta de los 4 mejores fanfics de un Izuku vigilante. Ya para terminar quiero aclarar que en este video no hubo gameplay debido a que no tuve tiempo para grabarlo. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse, dejar algo en los comentarios, me gusta mucho leerlos, y su like para saber que les gusta lo que hago.